Buenas noches, señoras y señores. Todavía nos estamos poniendo bien. Bueno, qué día, ¿eh? Qué día, donde hemos visto a Fernando Clavijo en el juzgado de La Laguna, donde compareció como imputado. Así es como se llamaba, investigado como se llama ahora. Bueno, vamos a hablar de eso de inmediato. Pepe Moreno estará aquí esta noche entrevistando al último de los candidatos, porque pasan por políticamente incorrecto, último de los candidatos al Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, del Partido Socialista. Será entrevistado esta noche, a eso de las 10:30, por Pepe Moreno. Nosotros hablaremos de inmediato con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, con Gerardo Pérez, en relación a lo que ha ocurrido hoy en el juzgado. Más que las consecuencias, el por qué hemos visto hoy esto en los juzgados de La Laguna, sobre todo después de la reforma del Estatuto de Autonomía. Y otra cuestión, quiero que vean esta imagen, es del 24 de marzo. Esta es del 24 de marzo. Uno de los biólogos que atendió a este cachalote de 2 metros, al que todavía está por determinar si fue la hélice de un barco u otro animal el que le seccionó la aleta, pues uno de los biólogos de la Tonilla que tuvo que atenderlo y pincharle el producto para que finalmente falleciera, porque así no podía seguir, estará esta noche con nosotros en Un Día Más. Hay una presión, lo decía el otro día el consejero de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife, hay una presión importante de embarcaciones alrededor de las ballenas, de los sifios, de las ballenas piloto, de las calderones. Hay una presión importante. ¿Es esta una de las consecuencias de esa presión? Después veremos más imágenes, las tenemos aquí, incluso del que apareció varado en la playa del Médano hace también unos días. De eso vamos a hablar seriamente en este programa, pero antes vamos a ver la imagen de la jornada. Esta. A la 1:15 de esta tarde salía de los juzgados de La Laguna el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien había acudido a declarar como investigado en los hechos que le atribuyen los denunciantes del conocido como caso Grúas. Luis Ascanio, de Unidos se Puede, y Santiago Pérez, de Por Tenerife, Nueva Canarias. Unas supuestas irregularidades que se remontan a su etapa como alcalde de la ciudad. En el juzgado pasó Clavijo y prestó declaración durante 2 horas y media, respondiendo en ese tiempo a las preguntas de la juez, de la fiscal y de las defensas, la suya y la del resto de acusados, pero prefirió no contestar a la acusación ejercida por los denunciantes. Llamó la atención que el presidente Clavijo llegó a los juzgados de La Laguna antes de su apertura. Abren a las 9. Él llegó a las 7:45, a las 8 menos cuarto de la mañana, cuando había sido citado a las 9:30. De hecho, pudimos comprobar cómo el edificio no abría oficialmente sus puertas, como ha dicho, hasta las 9 de la mañana, como es lo habitual. Ahí la gente estaba esperando. Y también por fuera, y después de no haber podido pillar la imagen del presidente entrando al juzgado, casi una veintena de periodistas, veamos las imágenes, pertenecientes a diferentes medios de comunicación, esperaban durante toda la mañana a que el presidente saliera de las instalaciones judiciales. El tiempo no acompañaba, llovía y hacía frío, algo a lo que aludió el mismo presidente nada más comenzar la rueda de prensa para explicar cómo había transcurrido su declaración. Clavijo convocó a los medios de comunicación en la sede de la presidencia. Lamento la espera y que se hayan mojado. En La Laguna no hace frío. Mejor clima del mundo. Bueno, y también se le preguntó por qué llegó el presidente al juzgado, concretamente 1 hora y 45 minutos antes. Dijo que fue para reunirse con su abogado. Porque quería reunirme con mi abogado y no había tenido tiempo, dado que estamos en las circunstancias en las que nos encontramos, y pude llegar antes y poder tener y despachar y analizar bien la declaración. Clavijo ha afirmado que en su declaración ante la jueza que instruye el caso Grúas ha disipado cualquier tipo de duda acerca de un expediente de éxito y que es lo que ha venido diciendo durante mucho tiempo, un expediente de éxito, lo ha repetido constantemente, y que de haber mantenido la tesis de la acusación habría supuesto un quebranto a las arcas municipales. Escuchemos. Que estoy satisfecho tras 2 años aproximadamente de estar esperando poder dar mi versión y explicación de los asuntos, poder haber explicado ante su señoría y el Ministerio Fiscal
mi proceder en el expediente de la concesión, intervención temporal de la concesión del Servicio Municipal de Retiradas de Vehículos. Creo que ha sido una jornada muy intensa porque he querido ser muy minucioso en la explicación de todos y cada uno de los expedientes y las dudas que pudiese tener tanto su señoría como el Ministerio Fiscal. En nuestra opinión hemos podido esclarecer cualquier tipo de arbitrariedad en mi proceder, no solo en cuanto al tráfico de influencias, sino la prevaricación o la malversación. Y no he querido contestar en este caso a las acusaciones particulares, teniendo en cuenta de que esta denuncia política lo único que busca es generar algún tipo de daño político o menoscabo a mi posición como candidato de Coalición Canaria a las elecciones del próximo mayo del 2019. Bueno, el presidente del Gobierno manifestó que le explicó a la jueza que obró siguiendo el ordenamiento jurídico. Y se desprende de mi declaración que no solo obré siguiendo el ordenamiento jurídico, sino que como alcalde decidiendo entre los dos informes, el informe del interventor que colocaba reparos y el informe del servicio y de la asesoría jurídica. En este caso, creo que ha quedado clara de mi intervención que fue ajustado al ordenamiento jurídico, que además no hubo, porque era un levantamiento de reparo para que luego el préstamo se concediese a la Junta de Gobierno local, que no soy yo quien lo concede, sino la Junta de Gobierno local, y que en esa Junta de Gobierno local está el interventor y la asesoría jurídica y no hacen ningún tipo de advertencia de manifiesta ilegalidad del acuerdo. En cuanto a la prórroga, quedó claro que la prórroga se produce en el marco de la intervención temporal del servicio y que el servicio o el departamento administrativo consideraba que era imprescindible la prórroga de la concesión para garantizar el interés general de la administración y la continuidad del servicio. Es la primera vez en la historia de esta autonomía que un presidente del Gobierno, estando en ejercicio como presidente del Gobierno, comparece. Tengamos en cuenta que después de la reforma del Estatuto de Autonomía ya los diputados no están aforados. El portavoz de Unidos Podemos, de Unidos se puede, uno de los denunciantes del caso Grúas, ahí lo ven, Rubén Sascanio, se acercaba al juzgado a las 9:15, acompañado del abogado de la acusación, Pedro Fernández Arcila. En este momento manifestó que temía que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, siguiera la misma estrategia que hacía un año que siguió el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz también, investigado en esta causa, de no responder a las preguntas de la acusación, como así fue. Para el portavoz municipal era fundamental que Clavijo respondiera por qué privatizó el servicio de grúas y, en su opinión, era para colocar a los afines. Hoy desde luego es un día importante en el caso Grúas. Hace justo un año el alcalde de La Laguna ya vino por este mismo espacio, creo que en un horario un poco mejor, a prestar declaración ante la jueza. En esa ocasión el alcalde no quiso responder a las preguntas de la acusación popular. Ahora tememos que el señor Fernando Clavijo repita exactamente lo mismo, no quiera dar explicaciones a pesar de lo que ha dicho en los últimos días, las últimas horas, vuelva a seguir la estrategia marcada nuevamente por la defensa de José Alberto Díaz, en este caso, pues no responder, no dar la cara ante los laguneros y laguneras. ¿Por qué? Privatizó un servicio público con un coste muy superior para la ciudadanía, sabiendo que eso evidentemente iba a repercutir de forma negativa en las arcas municipales. ¿Por qué lo hizo? Y nuestra respuesta desde luego está clara, está argumentada. Lo hizo única y exclusivamente para poder colocar a personas afines en esa empresa privatizada. Puede ser una anécdota que el presidente del Gobierno de Canarias entrara en los juzgados a las 7:45 de la mañana, 1 hora y 15 minutos antes de que se abrieran los juzgados. Generalmente las partes, el abogado, el acusado, el defendido, en fin, se reúnen en los alrededores, en las cafeterías, no te abren el juzgado. Rubén Sascanio habló de esta cuestión. La verdad que es una nueva contradicción con respecto a esa argumentación de que hoy era el día más feliz de su vida porque por fin puede venir a declarar, que evidentemente ya es una contradicción en sí misma con todo el mar de recursos presentados por su defensa. Él tiene su derecho, por supuesto, pero nos parece una incongruencia completa. Yo creo que a día de hoy el presidente del Gobierno de Canarias está absolutamente desacreditado para seguir siendo presidente de todos los canarios y canarias.
Bueno, ya sabemos la razón por la que ha comparecido, es el caso Grúas, Fernando Clavijo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice una cosa, la Fiscalía decía la otra, finalmente el asunto volvió a los tribunales, en este caso al Juzgado de La Laguna. Pero, ¿por qué comparece un presidente del gobierno cuando antes no era posible, al menos en un juzgado ordinario? Y en este caso es porque se reformó el Estatuto de Autonomía. Era uno de los éxitos. Yo le quiero preguntar al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, a Gerardo Pérez, sobre esta cuestión. ¿Qué paso se ha dado? Muy buenas noches, Gerardo. Hola, muy buenas noches. ¿Qué paso se ha dado? ¿Es un paso de calidad el hecho de que un presidente de un gobierno vaya a un juzgado ordinario? Pregunto, a su juicio. Si nos comparamos con los estados democráticos y los estados de derecho de nuestro entorno, era evidente que nosotros teníamos un número de aforados exorbitadamente alto. Yo creo que era procedente que existiera un cambio para que los aforamientos se restringieran o incluso desaparecieran. En el caso del Estatuto de Autonomía de Canarias ha sido uno de los abanderados en esta política y ha quitado los aforamientos de todos los miembros del gobierno y de todos los diputados, lo cual lo único que significa es que en el supuesto de que tenga que enjuiciarse penalmente alguna conducta de una de estas personas, será el juez de instrucción competente por razón del territorio, de la materia correspondiente, el que tenga que instruir la causa y no el Tribunal Superior de Justicia como antes de la reforma del Estatuto de Autonomía. Pero en este caso, en el caso de Clavijo, bueno, es diputado también. Claro, sí. Es diputado electo, pero es presidente del gobierno. Sí. En este caso, en la reforma del estatuto solamente habla de los diputados. No, y de los miembros del gobierno. Y de los miembros del gobierno. Quita el aforamiento tanto de diputados como de miembros del gobierno. Oiga, por eso decía que si era un salto de calidad el que se había conseguido en Canarias. ¿Y esto en su opinión, va a irradiar en el resto de estatutos de autonomía de la nación? ¿Cree usted que cogerán el modelo canario? Hay ya algunos estatutos que están en fase de reforma con estas mismas medidas y incluso a nivel nacional el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció una reforma de la Constitución para modular los aforamientos en alguna medida, incluso en la propia Constitución, con lo cual es una tendencia clara que yo creo que persigue acercar la clase política a la ciudadanía, quitar esa dinámica de ver el aforamiento como un privilegio, establecer que existe un acercamiento y una equiparación entre lo que puede ser un ciudadano común, ordinario, con un cargo público, que no existan unas diferencias de trato judicial. Y esa equiparación creo que es lo que tiende a ponderarse en estos momentos de forma actual, no solamente en los estatutos de autonomía, sino incluso yo creo que se habla de reforma constitucional en ese sentido. ¿Qué le llevó al legislador entonces a poner en funcionamiento la figura del aforado? ¿Qué le llevó? ¿Cuál era la razón? Bueno, el aforamiento lo que supone es que el órgano encargado de investigar y de juzgar no va a ser el ordinario para cualquier ciudadano, sino un tribunal superior. El Tribunal Supremo, si estuviéramos hablando del ámbito nacional, o del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en el ámbito autonómico. La razón hacía referencia a, por un lado, las presiones que pudieran tener los jueces de instrucción y que por razón del cargo se entendía que pudiera ser mejor que fuera un órgano superior el que fiscalizara ese tipo de denuncias para evitar que se instrumentalizara políticamente las causas penales en contra de los políticos. De hecho, gran parte de la defensa del presidente del Gobierno de Canarias es que esto es una denuncia política, es simplemente buscar un desgaste político, y se entendió en su momento que este tipo de prácticas pudieran estar más controladas si se enjuiciara y se investigara en órganos superiores que en órganos de instrucción. Es discutible, desde luego, es discutible, pero era una de las causas que se esgrimían. Sí, en algún momento se nos llegó a decir que era una cuestión sobre todo para
en fin, para no intoxicar el debate político, ¿no? O sea, en un parlamento se dicen muchas cosas, ¿no? Se dicen muchas cosas a la cara y a veces altisonantes. Y eso me lo dirá usted en la calle, como decíamos en el patio, ¿no? Eso me lo dirá usted en los juzgados. Y en algún momento se nos dijo que era para frenar precisamente eso. Para evitar el uso desmedido de todas maneras, del juzgado, ¿no? El uso político se va a hacer, se instruya en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o se instruya en un juzgado de instrucción. Al final, la noticia saldrá a los medios de comunicación y políticamente se usará. Eso es evidente. Ahora, ¿hasta qué punto se puede argumentar que en un tribunal superior se va a fiscalizar de una forma más rigurosa cuando hay un móvil espurio, cuando el objeto de la denuncia es netamente político y en un juzgado de instrucción ordinario no? Es discutible? Y yo creo que por ahí se intentaba hacer una equiparación de que era una especie de privilegio, aunque también tenía sus inconvenientes, porque claro, cuando a ti te juzga un juzgado de lo penal ordinario, siempre tienes la posibilidad de ir recurriendo. Sí. Si ya te juzga el Tribunal Supremo, la posibilidad de recurso posterior desaparece como tal en lo que es el ordinario. Por lo tanto, también tenía su parte negativa. Pero se trata de equiparar y de no vender como privilegio, dar esa imagen errónea de todas maneras y de equiparación con la ciudadanía. Usted es profesor de Derecho Constitucional, usted es profesor de Derecho en la Universidad de La Laguna, ¿no? Yo he dicho que es la primera vez que un presidente del Gobierno de Canarias pasa por los juzgados ordinarios. Yo no sé si esto se está viendo en clase, si ustedes tienen la capacidad de actualizarse para decir, esto es lo que está pasando, vamos a analizar este asunto. Tenemos el caso de las Teresitas, tenemos el caso de los areneros, ¿no? Aquí muy poca gente se creía que los factotum de las empresas como Antonio Plasencia o Ignacio González pudieran entrar a la cárcel, o el mismo Miguel Cerolo, ¿no? Todo eso cambia un montón. La cabeza de la gente, la cabeza de la gente, de los que van por la calle diciendo los intocables, ¿no? De Lyonés, parece que entran a la cárcel. Y yo quería preguntarle, tenía curiosidad de saber cómo se actualiza esto desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista de la enseñanza. Señores, vamos a ser los libros que vamos a analizar esta situación, estas situaciones que están pasando ahora en Canarias muchos años después, o en Tenerife particularmente, ¿no? Sí, sí, efectivamente tiene una repercusión práctica en la forma de enseñar la legislación cuando esa legislación cambia. Yo no soy profesor de Derecho Penal y por lo tanto todas las especificidades propias del Código Penal no es lo que yo tengo que enseñar en las aulas, pero sí desde luego enseño Derecho Autonómico, enseño el Estatuto de Autonomía y el hecho de que cambie una figura como el aforamiento, que antes los diputados y los miembros del gobierno estuvieran aforados y ahora no, es algo que doy en clase y se ponen ejemplos prácticos para que los alumnos vean cómo no es una cuestión teórica, sino que tiene una relevancia práctica que pueden ver en el día a día de los medios de comunicación. Bueno, tenemos unas elecciones a finales de este mes, pero también tenemos unas elecciones a finales del próximo, de mayo. Y esas sí son las que, digamos, que se van a ver modificadas ciertamente por la reforma del Estatuto de Autonomía, modificadas en el sentido de, hombre, los topes electorales, que sería interesante volver a contarles qué es eso de los topes electorales, ¿no? ¿Cómo se transforma tu voto, ¿no? O sea, cuando tú metes el voto ahí con un montón de votos más, ¿eso qué significa? Se va a convertir en un porcentaje, no es un hombre, una persona, un voto, ¿no? Se va a convertir en un porcentaje y después que vamos a ver una urna más, al menos en Canarias. Bueno, va a coincidir con las europeas, pero vamos a ver una urna más, que tenemos que votar una lista regional que está compuesta por 10 diputados. 9 diputados, efectivamente eran 10 lo que se decía en un principio, 9, después está el resto, los 60 de antes. Que ahora son 61. Que ahora son 61, por eso es... Bueno, al final suben 10. En total, suben 10 más, ¿no? Pero elegimos 9 por un lado. Pues ese lío, fíjese, ese es el lío, a ver cómo lo explicamos, ¿no? Bueno, pues, lío. Por empezar, esa modificación, ¿cómo lo explicamos? ¿Por qué no es un lío? Básicamente es una cuestión de aprenderlo rápidamente. Por empezar por las barreras electorales, lo que tiene que entender la ciudadanía es que no todos los votos que se depositan en la urna entran a contabilizar la posibilidad de obtener un escaño. No. Claro. La ley establece que para dar el siguiente paso y que se cuenten esos votos para poder optar a un escaño hay que superar una barrera mínima, un porcentaje mínimo de votos totales. Eso ocurre en todas las elecciones. Están en el Congreso de los Diputados, están en el resto de elecciones autonómicas. Lo que pasa, lo que sí varía es ese porcentaje mínimo que se exige para que opte al escaño. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, como tenemos 2 circunscripciones, insular y regional, pues habrá que superar ese 15% en una isla, si estamos
en la circunscripción insular o el 4% si estamos en la regional. Todas las formaciones, candidaturas, partidos o coaliciones que no superen ese porcentaje de votos, esos votos se quitan, se tiran a la papelera y solo entran a tener una opción de reparto de escaños los que superen ese porcentaje de votos. ¿Vale? Eso para explicar un poco cómo funcionan las barreras electorales. Respecto de ese paso, los que ya consiguen superar esa barrera electoral y sí optan a obtener un escaño, hay que aplicar una serie de fórmulas, en este caso es la fórmula D'Hondt, por la cual a través de una serie de operaciones matemáticas se hacen una serie de divisiones y los cocientes mayores son los marcados y que con la asignación de un escaño. A partir de ahí, ¿qué tiene que saber la ciudadanía? Que elegimos a un solo parlamento, pero a través de 2 circunscripciones. Habrá una serie de candidatos que se presenten por una concreta isla y habrá una serie de candidatos que se presenten por toda la comunidad autónoma. De tal manera que habrá unos candidatos que sí sean los mismos en Lanzarote, en La Palma, en La Gomera, en Tenerife, en Gran Canaria, en todas, son los de la regional, claro, pero habrá candidatos diferentes por cada una de las islas. Lo que tiene que hacer la ciudadanía es responsablemente votar y saber que tiene 4 opciones. La primera es votar a la circunscripción insular y a la regional lo mismo, el mismo partido, la misma coalición. La segunda opción es votar diferente en una circunscripción insular o en la regional. Decido votar a esta candidatura de este concreto partido en la insular, pero a la regional voy a votar por esta otra candidatura diferente de otro partido diferente. Esa sería la segunda opción. La tercera opción sería votar por alguna de esas 2 circunscripciones, pero abstenerse en la otra. Está esa opción también. Y luego la cuarta, que es abstenerse en las 2. Claro, obviamente. Pero claro, estamos hablando, fíjese, ¿no? Estamos hablando, Gerardo, de circunscripción insular. Hasta ahora votábamos a los diputados de nuestra isla, sí, ¿no? Elegíamos por nuestra isla, ¿no? Sí. Y entiende que cuando votas a los diputados por nuestra isla van a defender los intereses, ¿no? Tus intereses, los intereses que, bueno, que sí, convienes con ellos, de la isla de Tenerife, La Gomera, La Palma, etcétera, ¿no? Sí. Ahora votas una lista regional, ¿no? Yo no sé si habrá un galimatías en la cabeza de los candidatos, ¿no? Supongo que todos irán a una, supongo no, todos irán a una, ¿no? Porque sí, es difícil separar eso. Oh, yo vengo aquí, estos 9 vienen a defender Canarias y el resto vienen a defender la ínsula, ¿no? Bueno, esto es una cuestión ya de partidos. Pero después hemos visto una cosa interesante, y es como algunos candidatos han hecho su propia prospección de la ley D'Hondt y han dicho, uy, si voy por la circunscripción regional, aquí voy a pinchar. Me viene mejor ir por la circunscripción insular. Sí. Ese también es otro juego. Evidentemente, los partidos políticos... Por ejemplo, discúlpeme, Asier Antona va por La Palma. Sí, sí. Y es el candidato, el cabeza de lista, el que en este caso su partido lo va a proponer como presidente. Evidentemente, los partidos políticos adoptan la mayoría de sus decisiones, por no decir todas, en base a sus estrategias electorales. Quizás se pueda decir que el interés general también tiene algo que ver, pero fundamentalmente son las estrategias electorales las que determinan sus decisiones, sus programas y, sobre todo, cómo se presentan y a quién presentan en las elecciones. Por lo tanto, no nos llamemos engaño, es pura estrategia electoral. Para esta división entre circunscripción regional y circunscripción insular, había una serie de razones jurídicas para hacerlo, sí, y había una serie de razones políticas para hacerlo. Las razones jurídicas para hacerlo era intentar corregir la desigualdad del valor del voto, que era desproporcionadamente alto en Canarias. Estábamos hablando que tenemos pleno conocimiento de que el 83% de la población reside en las islas llamadas capitalinas, exacto, mientras que aproximadamente el 17% de la población reside en las periféricas. Como anteriormente el 50% del Parlamento lo elegían las periféricas, hablábamos de que el 13% de la población elegía el 50% del Parlamento, mientras que el 83% de la población elegía al otro 50% del Parlamento. Hay una desproporción. Eso establecía una desproporción, una desigualdad del valor del voto que había que corregir, y había un empeño por parte del mundo académico, de los profesores, pero también de buena parte de la clase política, de que eso había que corregirlo. Para establecer esa corrección no era la única opción posible, pero al final se optó por establecer una circunscripción regional que efectivamente modula un poco, no elimina,
pero modula un poco esa desigualdad del valor del voto. Y esa es la razón jurídica necesaria por la cual se implantó esta circunscripción regional. Y luego el razonamiento político hacía referencia a superar lo que es el insularismo, superar lo que es los pleitos insulares, superar lo que es que exista un discurso insular de los candidatos, porque se quería potenciar un discurso regional para superar el pleito insular y para superar el insularismo. De la conjunción de esos dos factores, la necesidad jurídica y ese razonamiento político, terminó instaurándose esta circunscripción regional, por ahora pequeña, de 9 diputados nada más, pero yo quiero poner el acento en un dato que muchos quieren olvidar, pero está ahí, y es que el Estatuto de Autonomía de Canarias establece que esto tiene que revisarse en el plazo de 3 años. Todo esto viene otra vez en una disposición transitoria nuevamente de nuestro estatuto, y se dice que en el plazo de 3 años tiene que aprobarse una ley electoral que puede cambiar esta forma de establecer las cosas. Puede establecer una circunscripción regional más grande, puede establecer una circunscripción regional o una forma de distribuir los diputados de otra manera. Tiene margen para cambiar las cosas. Sí, usted fue ponente en una de las mesas de la comisión de la reforma del estatuto. Sí, correcto. Bien, usted, si no recuerdo mal, abogaba precisamente por el modelo de aumentar, o sea, de aumentar a 10 los diputados de la circunscripción, en este caso regional, ¿no? Vamos a ver, yo establecía como primera opción, establecer un modelo similar al del Congreso de los Diputados, donde se establece un mínimo por circunscripción y el resto se establece en función de la población. Nosotros en las próximas elecciones al Congreso de los Diputados elegimos a 7 diputados y Las Palmas elige a 8 diputados. Pero eso no viene en la Constitución, ni viene en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Lo que viene en la Constitución es que todas las provincias le eligen a 2, como mínimo. Y el resto, en el decreto de convocatoria, se distribuye en función de un criterio poblacional. Estamos hablando de las generales. De las generales. Sí. Pues mi primera propuesta era efectivamente usar ese modelo y establecer un mínimo por circunscripción, que podían ser 3 por isla, 2 por isla, asegurando la representación de todo el territorio, y después establecer el resto hasta 60. En principio no hacía falta ni subir a 70, hasta 60 por ese criterio poblacional. Como ya sabía de antemano que esa visión no tenía mucho respaldo en los partidos políticos, efectivamente, de alguna manera, se implantó la regional, con esa otra ventaja política, no tanto jurídica, pero sí política, de establecer un discurso regional e intentar superar el pleito insular. Pero mire, ¿por qué gana un diputado Fuerteventura cuando, en este caso, por población tendría que ganarlo también Tenerife? Por la siguiente circunstancia. En el anterior sistema electoral, La Palma elegía 8 y Fuerteventura elegía 7. Sin embargo, poblacionalmente Fuerteventura tenía más población que La Palma. Sí. Era difícilmente explicable por qué La Palma elegía 8 con menos población y Fuerteventura 7 con más población. En principio, la respuesta que se daba desde muchos sectores, entre ellos yo como profesor, era redistribuir por completo todos los diputados. Pero como no se quería tocar ninguna isla quería perder cuota de poder, entre comillas, ninguna isla quería perder los diputados que ya tenía, la única forma de compensar eso, que era completamente inexplicable, era dar uno más a Fuerteventura. Con estos nuevos topes, el 15 insular, el 4 regional, pueden entrar formaciones políticas que se quedaron con 80.000 votos sin representación, como Ciudadanos, por ejemplo. Sí, pueden. ¿Obteniendo lo mismo? Sí, obteniendo lo mismo. ¿Obtendrían representación? Sí, cogiendo este sistema electoral y aplicándolo a los resultados de las anteriores elecciones, Ciudadanos entraban. Sí. Bueno, déjeme que lea 2 mensajes, lo digo porque les agradezco la colaboración siempre y después se me van a pasar. Aunque no tienen que ver precisamente con lo que estamos hablando, los topes electorales, con la reforma del estatuto, sí en relación más bien con el otro tema que hierve más, ¿no?, que es el tema de Clavijo. Buenas noches. Si la ley dice que todos iguales, ¿por qué los aforamientos, que ya no los hay, y al menos en Canarias, y privilegios y abogados de lujo pagados por todos?
Si un abogado tiene una vista a las 9, le aseguro que no lo dejan reunirse con su cliente a las 7:45, entiendo, las instalaciones del juzgado, ¿no? Porque si está cerrado a cal y canto, te vas a la cafetería. Eso está clarísimo. Eso es una cosa que ha llamado la atención. Sí, que ha sido evidentemente, yo que también ejerzo la abogacía, les aseguro que me he reunido con mis clientes en las cafeterías aledañas a los juzgados, no solamente de La Laguna, sino de otros partidos judiciales, cuando el juzgado está cerrado. Vamos a ver. Yo quiero decir una cosa. Uno está talludito y que el presidente del gobierno nos diga que era para reunirse con su abogado en los juzgados era más bien para que no le pilláramos entrando, pero si al final íbamos a pillar saliendo. O sea, ¿qué más daba? ¿No? Bueno. Creo que fue así. Oiga, ya hemos hablado de la importancia del sistema electoral en la democracia, ¿no? Porque ¿cómo llega el legislador a aplicar ese cálculo matemático que estábamos hablando antes, la ley Don, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, vamos a sumar todos los votos y el que más tenga, si este tiene más, este tiene menos, pues le vamos asignando. Pero eso sí no puede ser, porque eso es imposible, porque tendrá que existir una proporcionalidad de un porcentaje, quiero decir. Vamos a ver... porque la ley Don es lo mejor que tenemos ahora mismo. Hombre, de lo que tenemos es la que establece la ley. Existen más sistemas. Sí, bueno, es como la democracia, es lo mejor que tenemos hasta que inventemos otro. De hecho, vamos a ver, había otras fórmulas, está Sanlage, está... existen diferentes fórmulas para establecer los votos en escaños. Se ha optado por DONT porque DONT es un sistema que, pese a que tiende hacia la proporcionalidad, también es un sistema que ayuda a los partidos mayoritarios en detrimento de los minoritarios. Y se ha pensado desde muchos sectores, y todavía hoy se sigue defendiendo, que uno de los elementos determinantes de la democracia es asegurar la estabilidad de gobiernos fuertes. Y para asegurar eso, se intenta evitar la fragmentación excesiva del Parlamento. Y por eso el sistema DONT, que tiende a favorecer a los que más votos tienen, premiándoles con más diputados de los que la estricta proporcionalidad les haría merecedores, ayuda a que la fragmentación no sea tan acusada y ayuda a que se puedan conformar mayorías más estables. Bueno, es una forma de verlo. En cualquier caso, lo que hay que tener mucho cuidado es con maquillar en exceso lo que la ciudadanía expresa en votos. Yo sé que la igualdad matemática de votos en escaños es imposible, porque matemáticamente no es viable en absoluto. Pero si se va maquillando mucho, es posible que al final lo que aparezca en escaños en un Parlamento y lo que exprese la ciudadanía en votos se diferencie tanto que haya un problema de calidad democrática. Por lo tanto, hay que conseguir un equilibrio entre la correcta proyección de votos a escaños con la necesaria adopción de mayorías y de estabilidad de las instituciones. Sí, porque, por ejemplo, en las elecciones generales se puede dar, y ahora hablamos de la reticencia de los partidos políticos a cambiar, ¿no? Los sistemas electorales, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ocurrir, por ejemplo, que las famosas tres derechas tengan más número de votos, pero tengan menos escaños que, por ejemplo, el resto de los partidos políticos. Puede ¿no? darse. Eso es por una aplicación de porcentajes de la ley DON, ¿no? Por una aplicación de la ley DON y por una distribución de los diputados por provincias. Por representación, claro. Evidentemente se le da un número de diputados a Soria, a Zamora y a Teruel, y en proporción a su población habría que darle muchísimos más a Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Lo que pasa es que o tenemos un Congreso de los Diputados de 700 y pico diputados, al estilo del Parlamento de la Unión Europea, que tiene 751, para conseguir una proporción mejor, o empezamos a quitarle diputados a esas provincias despobladas. Esas provincias despobladas no quieren perder diputados, no se quiere aumentar el número de diputados porque se considera un gasto superfluo, con lo cual seguimos manteniendo esa desproporción. Bueno, ¿y la reticencia de los partidos a los cambios electorales se debe a porque están cómodos o porque se han establecido en el machito? Porque dicen, bueno, a nosotros nos va bien, hombre, hay que cambiarlo ahora. Básicamente... En el caso de Canarias, Coalición Canaria fue bastante reticente a este cambio. Sí, vamos a ver. Para cambiar las leyes electorales no basta una mayoría simple. Son leyes que exigen o mayoría absoluta o mayorías cualificadas. Eso implica que se necesita el consentimiento y la voluntad de los partidos mayoritarios.
Claro, decirle a un partido mayoritario que el sistema electoral que les ha posibilitado ser partidos mayoritarios se va a cambiar, Claro. normalmente no lo ven con buenos ojos, porque efectivamente ellos son partidos mayoritarios gracias a ese sistema. Tienen miedo a perder esa posibilidad de reeditar cuotas de poder. Y lo general es que siempre se vea con mucha reticencia, incluso con gran reparo, cualquier propuesta de modificación de sistema electoral que no le asegure mínimamente seguir manteniendo sus cuotas de poder con el respaldo que tenían hasta ahora. Mire, el otro día tuve la oportunidad, fue el viernes pasado, en un instituto me invitaron a dar una charla sobre comunicación. Estaban en la semana de la oralidad, ¿no? Y de buenos, chiquitos ya de segundo de la ESO, ¿no? Y, bueno, talluditos, ¿eh? Sí. Y entonces salió lo de la política. En la charla salió lo de la política. Y entonces se me ocurrió preguntar a los críos ya hombrecitos y mujeres, política, y me dijeron corruptos. Yo en aquel momento, aunque no tenía nada que ver con la charla, creí que era importante decirles lo que significa la democracia, lo que significa la política y lo imprescindible que es la política en la democracia, lo imprescindible que es. Y me di cuenta que, bueno, yo creo que es hasta natural esa desafección a esa edad. Pero si vamos subiendo en la escala de edad de algunas personas y de la charla de bares, yo no sé si la desafección es por culpa del desinterés, del aburrimiento, porque no les parece divertida la política o porque ya no entienden lo que es la política. Tenemos graves problemas en nuestra democracia, lo que pasa que no es una cuestión exclusiva de España, es ya casi a nivel global. Las grietas en los cimientos de la democracia empiezan a ser preocupantes. De todas maneras, la ciudadanía tiene que entender que si la clase política es mediocre o es corrupta, de alguna manera hay una corresponsabilidad de los votantes que apoyan y reiteran reelección tras reelección. Aquí no nos engañemos, los que ocupan esos puestos están apoyados por miles o decenas de miles o cientos de miles o millones de votos. Sí. Por lo tanto, alguna corresponsabilidad la ciudadanía tiene con la clase política que elige. La ciudadanía tiene que entender que tiene que ser más crítica, tiene que informarse mejor, tiene que formarse más para hacer una mejor elección, para exigir mejor a la clase política, y evidentemente también la clase política tiene que hacer un serio examen de conciencia de cómo trata la ciudadanía y cómo ejerce las cuotas de poder. El otro día, en estas propuestas que vamos escuchando, decía el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que quería poner en secundaria como mínimo la Constitución como asignatura, ¿no? Yo no sé si la Constitución da para una asignatura, pero quería ponerla como asignatura. En algunos institutos, ya por, en fin, pues en muchas clases ya se habla de la Constitución, ya depende mucho del profesor que tiene libre cátedra, ¿no? Pero, ¿usted cree que sería necesario para la implicación política del ciudadano, para que entendiera esto un poquito más? Evidentemente entiendo que cuando hablan de dar la Constitución en los institutos, en los institutos o en los colegios, no hace referencia a un análisis jurídico, a un estudio jurídico, sino a un mero estudio divulgativo de cómo es nuestro sistema. Me parecería que sería necesario. De todas maneras, lo que yo más echo en falta en la educación es que no se está fomentando el análisis crítico de la ciudadanía y del alumnado. En estos momentos yo creo que se está intentando exclusivamente aprender de memoria una serie de datos, el estudio a base de codos, pero lo que es la potenciación crítica, reflexiva y la profundización en los temas relevantes se ha aparcado. No solamente porque ya la filosofía ha desaparecido y se daba muy mal, sino porque en general lo que se quiere del alumno es que repita de memoria una serie de estudios. Sí. Cuando habría que compaginar eso, yo no digo eliminar el estudio de memoria,
No digo eliminarlo, pero hay que compaginarlo con que el alumno aprenda a saber criticar, reflexionar y repensar. Porque si no tenemos una ciudadanía crítica y reflexiva, no digo solo crítica, digo crítica y reflexiva, al final tendremos también una ciudadanía mediocre, como nuestra clase política. Estamos completamente de acuerdo. Mire, el otro día la Asociación de Federaciones de la Prensa, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, hacía una propuesta al gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, usted ha hablado de la filosofía. Es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto otra vez a introducir la filosofía, ¿no? No recuerdo si como troncal, pero por lo menos que se estudie más la filosofía, que la había dejado el Partido Popular de lado, ¿no? El otro día hubo una oferta de la, no sé cómo va a acabar esto, de la Federación de Asociaciones de la Prensa, diciendo, oiga, que sean los periodistas los que den una asignatura, al menos una vez a la semana, sobre las fake news, sobre las mentiras, ¿no? Y estamos viendo cómo hay ya perfiles y webs especializadas, o entre unas neutral, ¿no? Sobre el tema de detectar este problema que tenemos ahora. Estamos en una campaña en la que están tirando barro a la pared a ver si pega. Aquí hemos sacado otra vez a ETA, a las manos manchadas de sangre, una cantidad de barbaridades. El otro día, esta mañana, el líder de Vox decía algo de una provincia de Álava, me parece en la que fue diputado, que ya la prensa le decía, mire, eso es mentira y usted fue diputado, ¿cómo puede decir estas barbaridades? ¿No? Pero eso queda ahí, queda en el aire. Claro, tenemos un grave problema con lo que son las nuevas tecnologías, primero por las noticias falsas y cómo pueden manipular al electorado, incluso ya más grave a nivel de ataques de hacker a lo que son los sistemas informáticos propios en materia de elecciones, que eso ya sería incluso una cuestión muy de técnica informática. Pero respecto de las fake news, con independencia de que me parece acertada la propuesta de que los periodistas, que son los profesionales de la información, den una divulgación sobre cómo podemos diferenciar la buena fuente de noticias de lo que es una mala fuente de noticias o incluso de lo que no es noticia, volvemos a lo mismo. La ciudadanía no tiene que tragarse el primer titular que ve, no tiene por qué dar por bueno el primer tuit que lee, no tiene que encumbrar a verdad bíblica la primera cuestión que vea en Facebook o en cualquier red social. La ciudadanía tendría que tener una masa crítica suficiente como para saber discernir lo que es una noticia, lo que es una fuente, de lo que es un mero discurso de demagogia. No nos podemos creer todo lo que aparece en televisión, ni nos podemos creer todo lo que aparece en Twitter, ni nos podemos creer todo lo que aparece en Facebook o en Instagram o en cualquiera de las redes sociales. No nos traguemos todo lo que nos meten. Sepamos de alguna manera diferenciar y discernir, pues esto sí, voy a estudiarlo, voy a contrastarlo, me lo creo porque tiene una fuente de origen que es creíble, esto no, porque es un mero titular, un mero grito que no merece ser atendido. Claro. Y esa es una función que tiene que tener la ciudadanía. Sí, no, bueno, aquí se está jugando mucho otra vez con el tema del emigrante, ¿no? Como si el problema en este país fuera el emigrante, o fuera ETA, o fuera esto, o fuera lo otro, ¿no? Entonces nos estamos quedando en una nata que no sirve absolutamente para nada, que no están aportando al debate y a la necesidad. Es mi opinión y es lo que ves desde el análisis periodístico, ¿no? Dices, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De solventar el paro? ¿De solventar los problemas de dependencia? ¿De solventar las infraestructuras? Lo que usted quiera. No, con este debate no llegamos en ninguna parte, absolutamente en ninguna parte. Y nos quedamos en las emociones, Gerardo. Y veo que la gente está votando con el estómago. Y no con la cabeza. Entonces, cuando votas con el estómago, no estás votando nada, sino un señor que te cuenta una pamplina y tú vas detrás de la pamplina, ¿no? Y eso es terrorífico, eso es un problema. Sí, la verdad es que... Y ya vemos cómo va bajando esto de Europa a España, ¿no? Cómo ha ido bajando de Centro Europa a España. Los griegos lo han solventado. ¿Sabes con qué lo solventaron los griegos? Con mucha cultura. Sí, no, es por eso digo que la educación es fundamental. Con mucha cultura. Se metieron en las calles y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Combatimos por ejemplo, los radicales de la ultraderecha? ¿Cómo? Pues como vieron que los radicales de la ultraderecha se metían en los barrios deprimidos, ellos dijeron, ¿y si nos metemos nosotros con una alternativa lógica, fresca, verde, bonita? Y ganaron. Porque al final la gente lo que necesita es algo bonito, positivo, ¿no?
Hay que establecer una estrategia a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, y en todas esas estrategias tiene un protagonismo esencial la educación y conseguir tener una ciudadanía bien informada y bien formada. Bueno, le agradezco su presencia aquí. Yo voy a responder algún mensaje. Buenas noches. ¿Qué puedo hacer para recuperar una casa en Guamasa que me la alquiló mis padres? ¿Qué puedo hacer? No lo sé. Esto ya lo veremos. Pónganse en contacto con nosotros a ver qué es lo que le ocurre. Vamos a ver. Ya no hablarán más de la declaración de Clavijo. Creo que es la noticia de hoy. Es la noticia de hoy. Y hemos abierto el programa con la comparecencia de Clavijo. Nosotros no podemos estar en la declaración. Hemos escuchado a uno de los denunciantes y es la historia. El caso Grúas lo sabemos de memoria. Clavijo ha ido a declarar. Ya conoceremos el contenido. Bueno, el contenido de la declaración. Tenemos aquí el contenido de la declaración de Clavijo. Son unas cuantas páginas. Lo ha dado hoy en rueda de prensa y básicamente lo que ha dicho, el resumen de lo que ha dicho en la rueda de prensa, ya lo había dicho en distintas comparecencias ante los medios de comunicación y las hemos puesto. Porque hay que comprimir mucho, porque tenemos 2 horas. Buenas noches. Al final, ¿en qué queda lo de Clavijo? Fue a declarar como imputado. ¿Es culpa de él? Lo decidirá la juez. ¿De los técnicos? Lo decidirá la juez. ¿De qué realmente la acusación es que se dio la empresa a sus amigos y que enchufó a gente de su confianza? Bueno, dio un préstamo. Y se dice que la gente de Grúas Poli eran amigos de Clavijo. Dio un préstamo. Él sigue argumentando que el trabajo de los técnicos fue impecable. Un expediente de éxito. Es lo que ha dicho Fernando Clavijo nuevamente y aquí está la declaración. Yo más no puedo hacer. Ya nos hubiera gustado, ¿eh? Ya aún nos hubiera gustado que fuera una vista pública. Como está en periodo de instrucción, creo que efectivamente, como está en periodo de instrucción, pues bueno, es a puerta cerrada la declaración y después ya depende de lo que te digan las partes, tanto los abogados de la acusación como los abogados de la defensa. Y en eso nos basamos en esa crónica. No sé qué más puedo contarles. Gerardo, muy buenas noches. Nos veremos en las contiendas electorales. Efectivamente, aquí estaré. Un abrazo. Bueno, me gustaría... ¿Podemos ver la imagen de lo que se va a basar la próxima entrevista? Esta imagen. Uno de los biólogos que estuvo atendiendo a este animal el 24 de marzo viene a este estudio. Hablaremos con él. Recuerden ustedes que hablamos con el consejero de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife, Alberto Bernabé, diciendo que, bueno, de hecho el Cabildo envió una carta al Gobierno de España para que parara la concesión de licencia de las embarcaciones que van a ver los cetáceos. Hay demasiada presión sobre estos animales, dicen los expertos. Todavía habría que determinar si el corte, la sección de esta aleta es por culpa de una hélice de un barco, por la quilla de un barco o por el ataque de otro animal, por ejemplo, de un tiburón. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los biólogos? Bueno, pues el procedimiento de la eutanasia. Con una de las personas que estuvo con ese animal, que por cierto le ha escrito una carta a ese animal, hablaremos aquí en un día más. A ver, voy a leer un mensaje, lo voy a leer para que, si me mandan un segundo mensaje explicándome a qué viene esto, porque no lo terminamos de entender, trabajamos sobre el asunto. Señores del periódico El Día, de la televisión El Día, esta anomalía ya fue comunicada a la policía local hace alrededor de 6 meses y también a la concejalía de Anaga. Pero estos se tiran la pelota entre ambos sin llegar a solventar hasta que se produzca el accidente que parece que esperan. ¿Qué accidente? ¿Por qué? El lugar exacto es el barrio de Los Campitos, camino de La Hoya, junto a la presa. Les rogaría le dieran publicidad a este problema ante de posibles desgracias con la esperanza de ponerles la cara colorada, si hace falta se la ponemos, y que actúen a este respecto. Les agradezco de antemano la atención, saludos, una persona que lo firma. Pero claro, el mensaje leído así no termino de entender cuál es el cómo, por qué, cuándo, dónde. Si usted nos responde por qué, simplemente con que nos diga por qué de este mensaje, ya nos ponemos a trabajar sobre el particular, porque no termino de entenderlo. Igual hay un segundo mensaje que usted creyó que envió y no nos ha llegado, solo me ha llegado ese.
Vale, solo está este. Vanessa Luz Ravelo, habitualmente nos da el precio de la cesta a la compra los jueves, pero hoy es miércoles, mañana es Jueves Santo y viernes y no estaremos aquí. El frío se ha notado, aunque poco, en algunos productos como los calabacines, las berenjenas, la piña y el millo. Anoten, esta Semana Santa será buen momento de consumir nuestras variedades de papas, que hay buena oferta en el mercado, según nos cuenta Vanessa en este próximo vídeo. Esta semana el valor de la cesta de la compra de los productos hortofrutícolas locales es de 4 céntimos menos que el de la semana anterior. Buen momento para consumir calabacín y batatas, que hay suficiente oferta en el mercado con las recientes entradas de producto de Lanzarote. Como novedad, comienzan a verse los primeros mangos procedentes de Igueste de San Andrés. En papas tenemos buena oferta en cuanto a variedades, como es el caso de la Galáctica de Valle de Guerra, Tejina, papas Laney de Tegueste o Red Cara y King Edward, ambas del Valle de Güímar. En resumen, el frío se ha notado, aunque poco, en algunos productos como calabacines, berenjenas y piñas de millo, sin lograr incrementar el valor global de la cesta de la compra. Conozcamos la comparativa semanal. Atentos, comenzamos. Se mantienen la papa negra, papa cara, brécol, piñas de millo, berros, tomates de ensalada, tomates de salsa, pimiento rojo, pepinos, bubangos, acelgas, papayas, plátanos, piña tropical, naranjas, limón y aguacatejas, que los compramos a 2,60 €. Suben las coles repollo, lechugas, habichuelas, berenjenas, zanahorias y guayabos, que los compramos a 1,60 €. Y bajan los fresones, el pimiento verde, puerros, batatas, cebollas, papas Laney, calabazas, coliflor, espinacas y calabacines, que lo compramos a 0,60 €. Y hoy les recomendamos naranjas, plátanos, papayas, acelgas, lechugas y tomates de ensalada. Consumir productos de la tierra es bueno para la economía local. Ayuda a conservar el campo, el sostenimiento de la agricultura y el paisaje. El valor y el esfuerzo de nuestros agricultores es recompensado cada vez que adquirimos producto local. Recuerden, elige producto de la tierra. Son más frescos, más saludables y con una tradición histórica. Ya saben ustedes que esta es una sección que hace Vanessa Luz Ravelo, de Mar y Tierra, patrocinada por Merca Tenerife. Ya entiendo el mensaje. Ya entiendo el sentido del mensaje. Entiendo el sentido del mensaje porque nos ha mandado una foto que lo ilustra bastante bien. Cuando la tengamos preparada la vamos a poner con su permiso. Y dice usted, en la foto adjunta se ve un árbol que está a punto de caer. Este camino es transitado por muchos caminantes y vehículos. Desde que tengamos la foto preparada, desde que me la preparen en realización y me avisen, la ponemos y vuelvo a leer el mensaje, porque entonces sí se entiende perfectamente el sentido del mismo. Si están al tanto de ellos, solo pretendemos que lo solucionen. Bien, por eso lo vamos a contar aquí y lo vamos a denunciar, porque nos parece una denuncia con todo el fundamento posible. Realización, desde que lo tengamos, la ponemos. Y si no, me paso directamente al siguiente tema, o al tema que tenemos preparado. Lo que ustedes me digan. Vale, bueno, pues entonces podemos ver la imagen que vimos antes. Es del 24 de marzo. Nuestro interviniente, Jacobo Marrero, es doctor en biología y pertenece al Centro de la Taonilla. Además ¿No perteneces a la Taonilla? Me equivoqué. No, yo soy de Asociación Tonina. De la Asociación Tonina, de la Asociación Tonina. De la Taonilla lo entendí porque la Taonilla estuvieron ahí. Sí, la Taonilla actuó también. Actuando también. Pero tú eres biólogo. Sí. Eso no me equivoco. No. Bien. Y con una sensibilidad a flor de piel. Oye, ¿uno no se acostumbra nunca a este tipo de cosas? ¿O habías estado antes ya? Te estoy tuteando, pero por la edad, ¿eh? Vale, no, uno no se acostumbra nunca a esto. De esto además tampoco tenemos la oportunidad de asistir en todos los casos que se dan. O sea, esto fue que se juntaron una serie de circunstancias y pudimos asistir. Ya. Esto pasó el 24 de marzo. Les llama una embarcación diciendo, hay un animal llorando. Este tiene 2 metros. Sí, o sea, lo que desde hace una serie de años se ha creado yo creo una colaboración bastante interesante entre biólogos y empresarios, sobre todo del avistamiento de cetáceos en el suroeste de Tenerife y bueno, ellos o sea, ya hay confianza y entonces pues ante casos como estos pues nos llaman. Ya, gracias a Dios, los biólogos no somos el enemigo, o sea, ya entienden que tenemos que ir de la mano.
Y bueno, nos llaman y acudimos y nos encontramos, pues este fue el panorama que nos encontramos. Ya. En un principio se nos dijo que a este animal, la aleta posterior que estamos viendo, ¿no? ¿El nombre que recibe la aleta? La aleta es la aleta caudal. La aleta caudal. Había sido seccionada, o parecía que había sido seccionada por un barco, ya sea por la hélice, ya sea por la quilla, en fin. Pero también leo que hay ciertas dudas. Podría haber sido el ataque de cualquier otro animal. Yo no soy un experto. Yo en esto, en heridas, yo no soy un experto y bueno, creo que muchos expertos tampoco hay. Esto pueden ser diferentes cuestiones. En un primer momento, cuando yo veo la herida, yo pienso que es una mordida de un tiburón. Eso fue lo primero que yo pensé. Luego, pues hablando con otros expertos y con otros técnicos, pues que había sido primero la hélice de un barco y que luego fue el tiburón. Yo no lo sé. Ya. Sinceramente no lo sé. Y realmente me da igual. O sea, a mí llega un momento que eso parece que es como el tema candente de, esta es la discusión, a mí me da igual. Mira, Claro. si fue una quilla, o sea, si fue un barco directamente, no me extraña en absoluto, porque con todo lo que vemos todos los días, es normal que sea un barco. Y si no fue un barco directamente, estos animales son animales sociales. Ya tenemos estudios que demuestran que esta población tiene un estrés crónico, está sometida a estrés crónico. Pues sencillamente la madre no lo protegió cuando fue un tiburón. O sea, es que estoy en las mismas, me da igual. El problema sigue siendo el mismo. Sí, la presión. Es la presión. La presión náutica que hay ahí. Sí, la presión náutica es una barbaridad lo que hay en el suroeste de Tenerife. Ahora mismo pasando, todos los días, día a día. Todos los días es una pasada. Claro, porque ahí se une Jacobo, se une los barcos de tránsito de pasajeros, Sí. los barcos de pesca, bueno, y la mayor, que es el avistamiento de cetáceos, que es un pingüe beneficio, un pingüe negocio. Tenemos de todo. Regulado en la mayoría de los casos, entiendo. Tenemos de todo. O sea, a ver, el tema es que hay más. O sea, y se van inventando más actividades. Y ahora tenemos a las las canoas, y luego tenemos el paddle surf, y mañana tendremos al surfboard super nueva generación, si es que da igual. Sí. Cada vez son más actividades. La actividad de avistamiento de cetáceos, ¿vale? Es una actividad, está regulada. Si quieres luego podemos hablar de esa regulación. Sencillamente se le da un permiso. Y tú puedes, pues bueno, explotar comercialmente tu barco para ir. Bueno, se pide un permiso y se hace. Pero luego, o sea, ya hay estudios que, o sea, el primer estudio que nosotros hicimos, hicimos un estudio en 2016, es que los resultados están aquí. Nosotros vimos que el 40% de la presión a los animales no eran los barcos de avistamiento de cetáceos, los comerciales. O sea, el 60% de la presión son los barcos de avistamiento, ¿vale? Los legales. El 40% era una mezcolanza que estaba viendo los animales de forma continuada. Además, en ese mismo estudio demostramos que los que cambiaban significativamente el comportamiento de los animales no eran los barcos de avistamiento de cetáceos. O sea, ellos se aproximan, pues tienen experiencia, se aproximan relativamente bien, hay de todo. Como en todos lados hay de todo. Sí, desde luego. ¿Vale? Pero eran los recreativos, que no tienen experiencia, que no tienen ni idea, las motos de agua, que no deberían de estar ahí, que está totalmente prohibido, y luego pues tienes a barcos de pesca profesional pasando por las líneas por arriba de los animales, etcétera, 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 etcétera. Dios mío. Eso es todos los días. ¿Y no hay una guarda del mar para eso? Ese es el problema. Ese es el problema fundamental ahora mismo, que no hay vigilancia. O sea, en el suroeste de Tenerife no hay vigilancia. No hay nadie que esté vigilando quién lo hace bien, quién lo hace mal, si la gente cumple las normas. Y cuando se pueden hacer, pues la Guardia Civil se la manda ahí, normalmente pues por campañas como esta, que de repente pues surge presión, y entonces venga, va, la Guardia Civil que vaya allí. Pues la Guardia Civil va, pero va a estar 3 días. Claro. Y bueno, o sea, y normalmente lo que hace es pedirle los papeles, además, a los barcos encima de avistamiento comercial de cetáceos. Y entonces es como, bueno, pero vamos a ver. O sea, que encima estamos volviendo, siempre culpabilizamos al mismo sector. Y no sé, yo es que hablando con todo el mundo, tampoco hay que buscar el culpable. O sea, y a lo mejor es un señor que estaba con su barco paseando con sus sobrinos y le pasó por encima sin querer porque no tenía ni idea de que allí había calderones. Es que puede haber sido ese el caso. Que el hombre tampoco es el diablo. Sí.
¿Hay una huella determinada para saber dónde están los calderones o se trasladan de un lado al otro y eso es complicado? Hay una huella, desde luego que la hay, porque se sabe dónde están y ahí van los barcos de avistamiento a buscarles. Pero hasta el punto de decir, no sé si es descabellada la idea, por aquí solamente pueden transitar determinadas embarcaciones. Y todo aquel que transite por aquí será sancionado severamente. Aunque ya me dice usted que eso lo hace la Guardia Civil. Eso no se puede hacer. O sea, además de que los animales se mueven en toda el área es muy grande. El tema aquí es que los calderones son un recurso natural que es de todos, ¿vale? O sea, los barcos de avistamiento de cetáceos piden un permiso para digamos, una explotación comercial, pero tú tienes todo el derecho del mundo, si tienes un barco, de ir a ver tus animales mientras cumplan la normativa. Sí. Por supuesto que sí, por Dios. O sea, lo mismo que si ahora a mí alguien me dice que no puedo ir al Teide, pero vamos a ver. Sí. Porque van a ir los turistas. No, mire, perdone. O sea, el Teide es de todo. Pues los calderones también. O sea, lo que sí se pueden es poner medidas paliativas o medidas, por ejemplo, hay que restringir, o sea, esto que ha hecho ahora mismo el Cabildo es divertido, pero era necesario. O sea, vamos a limitar el número de licencias ahora mismo para la comercial, que es algo que podemos controlar. Sí. Vale. Lo que pasa es que, bueno, se han quedado a la mitad. O sea, lo han dicho al Ministerio. El Ministerio tiene una parte de la culpa en esto. La otra culpa la tiene el Gobierno de Canarias, turismo, el área de turismo, que es la otra parte que da la bandera azul y da también la licencia. Y entonces es como, bueno, puestos a pedir limitaciones, vamos a pedirle limitaciones a todos, no a una parte sola. Sí. En principio está bien porque hay que terminar de hacer unos estudios que yo también, bueno, pues ya veremos cómo se terminan, porque si ahora mismo no hay fondos para acabarlo, ya veremos. Porque encima los estoy haciendo yo, entonces como, bueno, pues no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Lo estás haciendo tú? Sí. O sea, el estudio de la capacidad de carga lo estoy haciendo yo. El problema es que no hay fondos. La capacidad de carga tiene que determinar cuántas embarcaciones pueden estar en un determinado momento en la zona, por ejemplo. Eso es más complicado de calcular. Eso no es tan fácil. Biológicamente hablando, yo puedo, pues, por ejemplo, lo que hemos hecho ahora, que es modelizar el uso del hábitat del calderón, decir dónde hay más, dónde hay menos, cómo se mueve en la zona. Y ya tenemos los mapas. Pues, por ejemplo, pues una de las cosas que ahora está también de moda, que es el tema de las colisiones con ferries, porque este es otro problema, pues poderle decir a las navieras, mire, pues en el caso de los calderones, nosotros lo que proponemos es baje la velocidad de aquí a aquí, porque ahí es donde tenemos, o sea, yo es que lo tengo aquí. Déjame enseñarlo. Yo es que facilito, o sea, de entender, o sea, punto rojo, más tiempo en el área, punto más blanco, menos tiempo en el área. Voy a mostrarlo, dime si está aquí y después tú puedes hacerme una... cuando lo ves en pantalla, ahora están cuadrando la imagen, cuando lo ves en pantalla, si quieres, hazme tienes el polígrafo si quieres para señalarlo, o con el dedo, como quieras. Nada. Ahí lo tienes. O sea, esto es fácil de entender, o sea, los animales están, y hay más avistamientos en la zona donde están los puntos más rojos, pero se mueven por toda el área. Entonces, esta es el área de los calderones, o sea, entonces, justo si vemos las líneas de ferry por donde pasan, pues ¿qué le pasa por donde más animales hay? Ya veo. Y luego además hay otra línea, que es la que va a La Palma, que cruza totalmente el área. Entonces, pues, puestos a proponer medidas, por lo menos para evitar las colisiones con los ferries, pues ya le podemos decir a las navieras, mire, pues de aquí a aquí bájame la velocidad y por favor esta ruta la cambiamos y sálgame de la zona. Eso sería una medida efectiva. Ahora mismo una medida que podríamos tomar ya, con los datos que hay. Hay otras medidas que ya digo, o sea, son más complicadas de tomar y es que pasan por la vigilancia. Si es que cuando nosotros empezamos a investigar esto, nosotros vamos a una sodia pequeña y somos biólogos, no tenemos poder de castigar. Pero es que en cuanto los barcos se enteraron, porque nosotros no llevamos un cartel anunciando que estamos ahí, porque es que si no los datos no iban a ser los que teníamos que coger. Claro. Y entonces, en cuanto descubren que estamos ahí, o sea, el comportamiento de las embarcaciones fue brutal. ¿Comportamiento en qué sentido? ¿Se dispersa? O sea, las embarcaciones que, digamos, o sea, digamos que hay embarcaciones que lo hacen mal y que saben que lo están haciendo mal, pero en el momento que ya nos ven por ahí empiezan a comportarse. Si es que hay gente que sí se sabe la normativa. Tú ves, hay cosas que no se pueden hacer. Entiendo. O sea, por ejemplo, pues, una práctica muy habitual es cercar al grupo. O sea, que se cojan las dos embarcaciones, una se pone por un lado, la otra se pone por el otro y otra por aquí. Y entonces cercan, entre todos los barcos cercan al grupo
Eso no se puede hacer. La normativa, el Real Decreto que regula la observación lo dice bien claro. No, es que no puede haber una en paralelo. Usted se tiene que poner a la cola del otro barco, esperar que acabe y entrar. O sea, y eso lo tengo que cumplir hasta yo, que soy el biólogo, y que tengo el permiso especial del Ministerio para acercarme más de tantos metros y tal. Sí. El problema es que no. O sea, si solo nuestra presencia ya servía, pues, como para que la gente se empezara a comportar bien, pues, a lo mejor, eso, pues un barco dando vueltas y pintado de color amarillo, si quieren, es que me da igual. Ya. Sí, te entiendo perfectamente. La legislación, en ese caso, veo que es clara, ¿no? O sea, lo que nos acabas de contar. Sí, o sea, esto es un Real Decreto. ¿Y la legislación va un poquito más allá también? ¿Habla del tipo de embarcación que hay que utilizar, por ejemplo? ¿La cantidad de gente que debe ir en la embarcación? No, a ver, eso es otra discusión que tienen además, esto ya son discusiones que tienen los empresarios. No, pero ya los empresarios, cada cual va apostando por su modelo de negocio, entonces tenemos barcos grandes con un montón de gente a bordo y luego tenemos barcos pequeños con un trato más personal, más y menos personas a bordo. ¿El ruido? El ruido en principio de las embarcaciones es más o menos el mismo. O sea, el problema del ruido en el mar, bueno, tenemos de todo también, ¿vale? Hay una que vamos, o sea, que es que la oímos cuando sale de muelle y a lo mejor nosotros estamos a 3 millas. Joder. Y la oímos perfectamente. Claro. Y tiene bandera. O sea, tiene permiso, o sea, es legal. Luego tenemos barcos que es que no son capaces de frenar. O sea, tenemos ahora mismo el problema para mí es que tenemos un auténtico disparate. Y se ha dejado de lado tanto tiempo y se ha disparatado tanto que ahora mismo es muy difícil meterle mano. Claro. Esto es muy difícil meterle mano. Entonces, va a haber que ir poco a poco. No vamos a arreglar esto mañana. Pero es que o sea, yo empecé a trabajar hace 15 años. Es que esta reivindicación ya la estaban dando grupos que estaban antes que nosotros, diciendo que aquí había que tomar cartas en el asunto, se nos iba de las manos. Jacobo, el otro día nos contaban desde la Universidad de La Laguna, Chloe, que me perdone Chloe porque no me... Chloe Gerard, que es una de las biólogas que está haciendo el tema de... Bueno, ellos tienen un departamento para escuchar a las ballenas, ¿no? Las ballenas, a los delfines, en fin, a los rorcuales, ¿no? Hablaba de que con el aumento de la temperatura del agua, por ejemplo, las ballenas yubarta, cuando paren, pues las crías necesitan un agua más cálida. Entonces, por eso estamos viendo desde hace unos años más yubartas acercándose a la isla. Y la pregunta que te quiero decir es, ¿eso está motivando que haya que las colonias de calderones sean más estables, que estén más aquí, que haya más calderones? No lo sé. No sé si hay un censo de más, menos. No. Y ahí estamos viendo imágenes del hierro, por ejemplo, de una yubarta. Sí, a ver, bueno, con el tema del cambio climático y los cetáceos la cosa todavía no está muy clara. Yo creo que hay que esperar que... O sea, hay debate. No es que haya debate, vamos a ver, hay que esperar a los datos. O sea, los datos son lo que los científicos tenemos que utilizar. Ahora mismo los datos, todo esto pues, puede ser meramente anecdótico. La yubarta ya cruzaba por Canarias porque se reproduce en Cabo Verde. Hay una colonia reproductora, o sea, esto tampoco es nuevo. Ahora cada vez hay más barcos de avistamiento, con lo cual pues es más fácil. Además, ahora tenemos todas redes sociales y tenemos todos teléfonos móviles. Sí, entonces, estas imágenes son todas de... A mí me llegan todos los avistamientos. O sea, yo llego a un momento que me entero de todos los avistamientos que hay. Ahora, pues, yo tenía casi en tiempo real el avistamiento de orcas del sur de Gran Canaria. Me estaba llegando a mi teléfono. Efectivamente, sí. O sea, entonces, como que todo va mucho más rápido. El calentamiento global en el tema de cetáceos, pues puede haber tendencias, pero todavía no tenemos, para mí no tenemos una serie temporal de datos suficientemente larga como para ver si realmente está pasando algo. Creo, y esto es una creencia, no lo puedo confirmar, creo que ahora mismo tendremos que esperar un poco más y donde vamos a ver, eso lo vamos a ver al final y lo vamos a ver poco a poco. O sea, por ejemplo, lo que sí se está viendo es en La Palma, antes no se veía tanto calderón como ahora. Ahora se está empezando a ver más calderón. La Palma. En La Palma. Y eso tiene una explicación porque, en principio, La Palma y el Hierro son las islas que tienen las aguas más cálidas del archipiélago. Y entonces, pues, donde nos empiezan a entrar, digamos, las especies tropicales y todo esto, normalmente son esas islas y luego se van extendiendo a las demás. Yeah. Entonces, por ahí es donde a lo mejor empezamos a tener tendencias. Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, La Palma, pues
que yo sepa, no hay un estudio serio de cetáceos desde no sé ni hace cuántos años. Los calderones están en esa zona que me ha señalado por donde pasan precisamente las líneas comerciales de las compañías de las navieras, porque ahí es donde comen. Eso es lo que creemos todos. O sea, los animales no se han ido de allí. Creemos que por las condiciones de comida que tiene. O sea, si el calderón tuviera elección, como la puede tener a lo mejor el delfín mular, que puede decir, bueno, pues me tienen frito, me voy de aquí, pues a lo mejor ya se hubieran ido. Eso yo creo que es que ya hay que empezar a tomárselo así. Pero sencillamente están obligados a quedarse ahí porque allí es donde tienen su comida. Y ellos tienen que, ese balance lo tienen que mantener. Y la pregunta que me hacías antes, el número de calderones. El número de calderones, a priori, todas las estimas, exceptuando una, coinciden en que son lo mismo. O sea, nosotros hemos hecho la estima hace, pues, 2016, y yo la he vuelto a actualizar ahora, son alrededor de 390 animales. ¿Cuántos? 390. 390. Eso, claro, decimos el número y parece una tontería, pero es que ganamos por goleada, pero por goleada, a cualquiera de los otros archipiélagos de la Macaronesia, pero es una auténtica goleada. Y los otros archipiélagos, como Azores y Madeira, tienen limitación, controlan todo el tema, tienen inversión en I+D+I. Es que es increíble. O sea, tienen equipos enteros trabajando en ello. Y nosotros que tenemos, o sea, que les ganamos, pero de goleada. O sea, pero es que cuando digo goleada son cosas de 41 avistamientos frente a uno que tienen ellos. Son cosas así, o sea, son números brutales. Wow. No le estamos prestando atención, no le damos la importancia que tiene. Y esa es la importancia medioambiental. Porque luego tenemos también la importancia turística, que es la segunda actividad turística de la isla de Tenerife. Es que yo no lo entiendo. Llega un momento que dices, bueno, pues si no te importa el medio ambiente, vamos a ver si te importa lo económico. La segunda actividad turística de la isla de Tenerife, y aquello sigue siendo, yo siento decirlo así, pero es que yo salgo al sur de Tenerife y aquello es un circo. Alguien dice, las embarcaciones de avistamientos no deberían de existir o buscar otra fórmula y que no abusen porque tengan una licencia, ya que el gobierno de Canarias debería de poner mano dura. Las navieras deberían ir buscando otros lugares por donde transitar. Bien, es una reflexión. Mira, y en el Médano, esta imagen del Médano supongo que también te llegó al instante al teléfono móvil. Ponemos la de la que tenemos que se llama Cachalote. Mírala ahí. Esto es un golpe en la cabeza. Pero esto parece un golpe, esto no parece de otro animal. No Sí, lo sé. Vamos a ver, volvemos a... Yo es que por eso, mira, esta vez me traje los papelitos porque al final siempre enseño los mismos. Los cortes que tenemos detectados en Calderón, desde luego que no son una naviera. Porque si una naviera le pasa por encima un calderón, yo lo voy a decir feo, pero es que lo voy a decir así, vamos a tener confeti de calderón. Ya. No vamos a tener eso. El cachalote es más grande. Muy bien, el cachalote... tenemos este conflicto, otra vez lo mismo, es que parece que los problemas siguen siendo los mismos. Los tenemos desde hace años, o sea, lo tenemos desde hace años. Ya hay otros grupos de investigación, artículos científicos publicados que alertaban de este problema. Y aquí, bueno, una memoria final también de la Universidad de La Laguna, entregada al Gobierno de Canarias y el Ministerio, ya alertaba de que hacía una primera estima de cachalotes y decía, mira, es que tenemos 277 animales arriba abajo, en toda Canarias. Se hace una estima. Se dice, hay 277. Y la tasa de mortalidad por colisión, la media anual, supera ya lo que este animal tiene la capacidad de recuperarse, de tener crías y sobrevivir. Con lo cual, ya directamente, si no tomábamos medidas, y te digo, este informe está fechado 30 de junio de 2010, si en 2010 ya se estaba alertando de eso, pero es que no se ha hecho nada. Es que ese es el problema, es que no se hace nada. Entonces, ahí surge pues mi carta Hope. Tu carta Hope, sí. Si resulta que yo con los datos científicos, con publicaciones científicas, con el aval de científicos reconocidos mundialmente, con todo eso, no consigo que se toman medidas, pues aquí hay algo que falla. Digo, bueno, pues voy a expresarlo de otra forma. A lo mejor expresándolo, haciendo que la ciudadanía le duela, pues consigo que algo se haga. Y por eso yo que creo que optamos por esta opción de, bueno, pues que duela, que les duela.
Vamos a recordar que en la página web de la Tonina, ¿no? Asociación Tonina, sí. Asociación Tonina, podemos encontrar una carta que tú le diriges precisamente al animal que vimos al principio con la aleta seccionada, ¿no? Y le pones un nombre, le pones Job. Bueno, hablas también que te llegas a derrumbar en la embarcación, que te pones a llorar y demás. Sí, a ver, yo... ¿Y eso ha motivado que estés aquí en este programa? Porque bueno, nos ha puesto... Bueno, porque mira, has revolucionado y has movido algunas tripas. Pues esa era... Este tema ya habíamos hablado, pero has movido algunas tripas. Esa era un poco la intención de la carta, bueno, pues si no se consigue o no lo conseguimos ya con datos, yo por lo menos con las personas que fundamos Asociación Tonina, la idea era, bueno, somos científicos, hay que sacar los datos adelante, hay que hacer los informes, hay que tener publicaciones científicas, pero le habíamos puesto un segundo nombre que era divulgación. Y lo que queríamos era conservar, era cambiar las cosas, o sea, necesitamos cambiar las cosas. No podemos seguir así eternamente tirándonos la patata caliente de esto es competencia del Ministerio, esto es competencia del Gobierno de Canarias, esto es competencia del Cabildo, esto es competencia de su padre. A ver, hay que hacer algo. Entonces, me da igual ya de quién es la culpa. En esta carta, además, yo asumí la culpa. Yo dije, mira, el fallo es mío, porque ya no he sabido hacerlo. Y el fallo es mío. Y yo me sentí así de impotente pues llevamos 4 años y me sentí impotente de decir, no he sabido hacerlo, tengo que hacerlo mejor. Yo lo que me gustaría es que las autoridades y la gente competente, pues que también le revuelva las tripas y que haga, bueno, voy a dejar de mirar para otro lado y de tirarle la patata caliente al otro y decir, oye, pues me voy a poner a trabajar a ver qué puedo hacer yo, qué puede hacer Puertos, qué puede hacer Cabildo de Tenerife, qué puede hacer el Gobierno de Canarias, qué puede hacer el Ministerio, qué puede hacer, yo qué sé, un ciudadano, qué puede hacer. Y vamos a empezar entre todos a trabajar para hacer cosas y cambiar las cosas. Me gustaría que la última imagen, antes de despedir a Jacobo, fuera la que pusimos al principio de Job, de esta ballena, que tuvo que ser eutanasiada. Buenas noches. Más fácil ha sido proteger las tortugas. ¿Y qué han hecho? Nada, dice alguien. ¿Dónde están las tortugas de Armeñime? ¿Y las de la Alcalá? ¿Cuántas han muerto? ¿Cuántas han sacado con anzuelos y cortes? Lamentablemente va todo muy lento, hasta que ya no haya nada que proteger, dice alguien. Las tortugas también es otro... Nosotros tenemos, aquí en Tenerife tenemos yo creo que dos casos que son muy sangrantes de cuando se nos va de las manos, que es lo que nos pasa. Una son las tortugas de Armeñime, que efectivamente se nos fue de las manos, y era una calita pequeña que se podía haber vigilado muy fácilmente, con pocos medios económicos, pero que no hubo más remedio al final que coger y tener que quitar las tortugas de allí, porque es que no había forma. Era fin de semana sí, fin de semana también, tenían que volver las mismas tortugas al centro de recuperación de la Taonilla. Y es un caso sangrante. Otro caso sangrante es pues el barranco de Masca. O sea, otro caso que se nos va de las manos. ¿Qué hay que hacer? Prohibir. O sea, yo lo que espero es que no lleguemos en esto. O sea, yo tengo una cosa clara. Aquí Europa tiene la última palabra. Si esto llega a Europa y Europa dice se acabó, la mano dura puede ser se acabó todo y se pone veda permanente hasta que se arregle la situación. Sí, al final, y eso, a ver quién se lo explica, claro, porque a todos los empresarios que viven de esto. Porque como se declare santuario... Si se declara santuario, mientras podamos entender que hay ahora mismo muchísimas familias que viven de esto y que sí lo están haciendo bien y que son los primeros que están luchando porque eso se conserve, pues perfecto. Pero lo que no podemos hacer, a mí me parecería, pero fatal, que llegáramos al caso de que esa gente que lo está haciendo bien pague el pato por todo este descontrol. Jacobo, ya me he pasado de tiempo, pero las dos preguntas en relación al santuario. ¿Tú estarías de acuerdo con declarar eso santuario o reserva de la biosfera, por ejemplo? Si sirve para algo, sí. Si de verdad se puede hacer un seguimiento, conseguimos los fondos de ahí para la vigilancia y además que se hagan medidas que sean efectivas y dejarnos de historias, que se pueden poner medidas efectivas y se pueden poner mañana y tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, pues yo, que si hay que declarar a los cetáceos de Tenerife o de Canarias o lo que sea, especie, no sé, prioritaria para la conservación del turismo o lo que sea, y de ahí conseguimos los fondos públicos para que se hagan cosas, pues señores, pues a firmar mañana.
Jacobo Marrero Pérez, doctor en biología por la Universidad de La Laguna y miembro de la Asociación Tonina. Gracias, buenas noches. Vale. No te levantes, no te levantes. Gracias y buenas noches. Te voy a estrechar la mano. Gracias. Vamos a aquella foto que nos habían enviado y ahora ya les dejo con Pepe Moreno, que va a entrevistar al candidato Héctor Gómez, al candidato del Partido Socialista al Congreso. Señores del día, esta anomalía fue ya comunicada a la policía local hace alrededor de 6 meses y también a la Concejalía de Anaga, pero estos se tiran la pelota entre ambos sin llegar a solventar hasta que se produzca el accidente que parece que esperan. Vean atentamente la imagen, ahora lo explicamos. El lugar exacto es en el barrio Los Campitos, Camino de la Hoya, junto a la presa. Les rogaría que dieran publicidad, lo estamos haciendo, a este problema antes que de posibles desgracias, con la esperanza de ponerles la cara colorada y que actúen a este respecto. Les agradezco de antemano la atención. Yo le pedí a usted que nos respondiera al porqué. El porqué está aquí en la foto. En la foto adjunta nos dice, se ve un árbol que está a punto de caer. Este camino es transitado por muchos caminantes y vehículos. Hemos ampliado la imagen para que la vean. Si están al tanto de ello, solo pretendemos que lo solucionen. Bien. Pues aquí está. Les agradezco enormemente que participen en este programa. De inmediato, después de la publicidad, Pepe Moreno con el candidato del Partido Socialista al Congreso de los Diputados. Bueno, y aquí estamos en este miércoles con otro de los cabezas de lista al Congreso de los Diputados, en este caso Héctor Gómez, del Partido Socialista. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches. ¿Cómo le va la campaña? Muy bien, trabajando intensamente en la provincia y con mucha ilusión, la verdad. Pero ustedes lo tienen hecho ya, porque todo el mundo le da como ganador, que están ante un partido donde la moción de censura le ha venido como anillo al dedo para crecer espectacularmente y todas las opciones le dan como partido ganador. Para nada, está hecho. Yo creo que las elecciones se celebran el 28 de abril, por lo tanto hay que emplearse a fondo hasta el último día. Cierto es que las encuestas dan una mayoría, en este caso una victoria al Partido Socialista, pero no hay que confiarse en este tipo de escenarios y hay que trabajar bien. Y sobre todo en un sitio como Canarias, donde bueno, le están sacando todos los días, que si no cumple con Canarias, que si el Partido Socialista se ha olvidado de Canarias, de que lo que hacen es poner trabas a cada una de las cuestiones que estaban ya pactadas en el anterior presupuesto. Hay comunidades autónomas donde se dibujan escenarios de confrontación, especialmente en Canarias, cierto es, más allá de lo ya conocido en Cataluña, pero en Canarias sí que hemos vivido los 10 meses de gobierno del Pedro Sánchez, del Partido Socialista, una realidad de confrontación permanente. Claro, pero es que te han dado motivo para ello, Héctor. Mire, sacaron lo del 75% del descuento de viajeros a la península y su ministro salió diciendo que no menos de 6 meses, que para enero a lo mejor lo tenía arreglado. Y esto es lo que hay, fue la frase textual que dijo. Hubo que hacer presión, tanto de su partido como de los medios de comunicación y de algún otro político, para que eso se arreglara casi en el mismo mes. Luego vinieron una serie de convenios que tampoco se han cumplido. Y entonces es como si ustedes le estuvieran dando munición, al contrario. La única realidad es que el Partido Socialista accede al gobierno después de una moción de censura, fruto de una sentencia ejemplar del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional. A partir de ahí el Partido Socialista se encuentra un presupuesto y un modelo de gestión del anterior gobierno y en muy pocos meses tiene que articular convenios y gestionar con todas y cada una de las comunidades autónomas. Y como hemos vivido en estos últimos meses, el Partido Socialista elevó una propuesta de presupuestos que definitivamente no salió aprobada, no entró a trámite Por eso estamos en el Congreso de los Diputados y se convocan las elecciones para el 28 de abril, exacto. Pero también es cierto que hay una realidad y una limitación. Cuando se prorroga un presupuesto, como es el caso en el que nos encontramos ahora, hay una serie de restricciones, de limitaciones para poder articular acuerdos. En cualquier caso, se han firmado convenios, como bien comentaba, el 75%, más allá de los dimes y diretes y de las tensiones vividas, pero se firmó y está en vigor. Se firma un convenio de carreteras, 1.200 millones. El 22 de diciembre, Héctor. Pero está firmado. 22 de diciembre, cuando faltaban 7 días para acabar el año. Se firman diferentes convenios de infraestructuras turísticas. La ministra Magdalena Valerio ya comunicó que va a ser inminente la aprobación del plan de empleo. Quiero decir con esto que el Partido Socialista del Gobierno ha articulado las medidas posibles para Canarias y se está empleando fondos. Héctor, y en muy pocos meses. Claro, ahora bien, ¿qué necesidad había de estar azuzando para que sacaran adelante el plan de empleo? Para que los desencuentros, más que los encuentros entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, hayan servido casi de gasolina o de combustible a una polémica que hemos estado viviendo desde septiembre prácticamente.
Bueno, tengo que decir que el Partido Socialista y el Gobierno de España se ha empleado, repito, con todas las comunidades autónomas y también con Canarias. Y ha firmado estos convenios. Y los últimos convenios que se han firmado con Canarias los ha firmado el Partido Socialista, no otra formación política. En el Gobierno de España, quiero decir. Y la verdad es que a mí me preocupa muy mucho que no se hable de la realidad de la TF5, de la realidad de la TF1, de los problemas que tenemos en sanidad, y se hable exclusivamente de Madrid. Ya está el convenio de carretera firmado. Recuerdo, y lo pongo como ejemplo, las situaciones muy similares a esta vividas de tensión en el pacto de gobierno del Gobierno de Canarias en esta legislatura. Ornella Chacón, anterior responsable de Obras Públicas en el Gobierno de Canarias del Partido Socialista, que solo estuvo poco más de un año, no llegó al año y medio, era la responsable de todos los males de planificación de carreteras de las islas, en concreto de Tenerife. Sí. 2 años y medio después no se ha solucionado ni un solo problema. El convenio de carreteras está firmado. ¿Dónde están las soluciones a los problemas? Quiero decir que no podemos estar hablando en esta tierra con todas las necesidades que tenemos y que se tienen que emplear las administraciones de esta comunidad autónoma, también las insulares y las locales, en solventar los graves problemas. Y aquí única y exclusivamente se habla de Madrid. Madrid va firmando los convenios, va cumpliendo con Canarias en la medida... Pero muy a regañadientes, Héctor, que hemos encontrado, como sacaron estos días en prensa, 45 proyectos de investigación que se han terminado de paralizar porque no hay dinero para ello, dinero que tiene que venir del Estado. Una polémica sobre el superávit que nunca habíamos sabido tanto en economía en esta comunidad autónoma como hemos aprendido en los últimos tiempos. Solo tengo que decir que aquí se ha televisado todos y cada uno de los expedientes con el Gobierno de España también, porque ha interesado esa estrategia de confrontación de Madrid, 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 y no hablar de los problemas reales que nos azotan a los canarios. Aquí seguimos con un 20% de tasa de desempleo y en el Parlamento de Canarias se felicitan por ese porcentaje inasumible e inaceptable para esta tierra. Yo creo que tenemos que realmente emplearnos y hablar de los problemas que le preocupan a los canarios. Los convenios van saliendo y se irán firmando, pero no olvidemos que este gobierno ha estado gobernando con 84 diputados y con muchas dificultades para sacar adelante pues iniciativas legislativas de especial relevancia. También tengo que recordar que el partido que hoy gobierna Canarias, que es Coalición Canaria, en un primer momento no veía esta moción de censura. No contemplaban que era una vez más escenificar y política espectáculo y demás. Definitivamente la moción de censura prosperó. ¿Y usted cree que nos están castigando porque no tuvieron el voto de Ana Oramas en esa moción de censura? En absoluto, para nada, para nada. El Partido Socialista está por encima de partidos políticos. El Partido Socialista, cuando gobierna, atiende al interés general de la ciudadanía. Pero yo le he oído a compañeros suyos hablar precisamente de que esperaban, si no dieron nunca el apoyo a esta moción de censura, y que esperaban si han estado siempre pactando con el Partido Popular. Eso se lo he oído yo a compañeros suyos durante esta campaña electoral. Lo que quiero decir es que en absoluto el Partido Socialista atiende a ese tipo de criterios para llevar a cabo una praxis de gobierno responsable. Siempre lo ha hecho, y está cumpliendo en la medida, repito, de las posibilidades. El presidente del gobierno convoca elecciones ante la imposibilidad efectivamente de aprobar un presupuesto por una cuestión de responsabilidad. Tener un presupuesto vertebrado con apoyo en el Congreso de los Diputados para poder gobernar España con solidez, con firmeza y poder ejecutar libremente acciones. Pero fíjese ahora, todo lo pasa por una serie de pactos que van a salir después de las elecciones y todo el mundo, todos sus contrarios, lo que hablan es de que ustedes van a seguir pactando con las fuerzas independentistas, con los batasunos y demás, en ese largo apellido que se le pone a ese pacto, y que se van a vender a darle los fondos, en concreto parte de los fondos de Canarias que ya están siendo transferidos a la comunidad catalana. ¿Con qué fin? Es decir, quiero decir, vamos a ver, vamos por partes. Creo que hay dos temas importantes que ha comentado. Punto 1. No se puede hablar de política de pacto sin haber ido a las urnas. Eso es el próximo día 28, por hablar que no sea. Aquí todo el mundo habla y dibuja escenarios. Vamos a ver qué resultado tiene el Partido Socialista y vamos a ver cómo se pueden establecer alianzas. Nosotros, desde luego, lo que aspiramos a tener el mejor resultado posible para tener el mejor acuerdo de gobierno posible. Sabemos que es muy difícil tener una mayoría absoluta en este país, dado el espectro actual de formaciones políticas, pero sí que aspiramos a tener un resultado potente, sólido, que nos permita vertebrar un gobierno lo antes posible, porque España lo necesita. Porque España lo necesita, punto 1. Y punto 2, en relación a Cataluña. El Partido Socialista no ha firmado ningún acuerdo con los partidos independentistas. De hecho, no apoyaron la ley de presupuestos elevada al Congreso de los Diputados y votaron en contra. Pero sí le están diciendo ahora en estos días que sí se la van a apoyar, que apoyarán un gobierno del Partido Socialista y que están dispuestos a llegar a cualquier tipo de pacto con tal de que también haya otro trato con... Pueden decir lo que quieran, los partidos son libres de decir lo que quieran. De la misma manera que unos dicen que el Partido Socialista va a pactar con unos y con otros, los catalanes podrán decir lo que quieran, pero sí está claro la hoja de ruta del Partido Socialista, y es ganar las elecciones bien y fuerte, y no cerramos puertas a alianzas o acuerdos con formaciones políticas.
podemos hablar perfectamente con todo el espectro del arco parlamentario, del Congreso de los Diputados. Y esa es nuestra intención. Y así lo ha trasladado el Partido Popular, el secretario general. El Partido Socialista está dispuesto a alcanzar acuerdos por el interés general de España con todas las formaciones políticas. Y así lo ha trasladado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, como el presidente del Gobierno. ¿Con Vox también? Evidentemente hay aspectos con formaciones políticas de ultraderecha que no nos permiten cerrar acuerdos de gobierno. Aquellas formaciones políticas que pretenden que las mujeres pierdan derechos, el derecho a decidir, por ejemplo, pues evidentemente no. También hay aspectos muy de especial calado que nos distancian del Partido Popular, pero también somos conscientes de que por el interés de España, por el interés general de este país, es el momento de cerrar acuerdos. Pero fíjese que es que estamos ahora volviendo casi a tiempos anteriores. El anuncio ese de Pedro Sánchez en estos días de celebrar un Consejo de Ministros, si no necesitamos un Consejo de Ministros aquí ya. Un ministro viene aquí cada vez que quiere, no hace falta que celebrar un Consejo de Ministros. Parece que estamos en la época colonial, de verdad, Héctor. Bueno, es un anuncio que se ha trasladado, no le veo nada malo que se pueda celebrar un Consejo de Ministros aquí, lo importante es que las políticas se implementen. Bueno, lo repito, creo que lo importante es que las políticas públicas se implementen, que Canarias se vea reforzada en la acción del Gobierno de España, que la comunicación, la buena fe, la colaboración institucional se lleve a cabo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. No solo todo es responsabilidad del Gobierno de España. Pero hay mimbres para llegar a acuerdos, incluso hasta para sentarlos a hablar. Yo entiendo que por responsabilidad se tiene que hacer. Y también, evidentemente, también... Pero lo que le he oído ya en los últimos tiempos en referencia a este tipo de cosas es que Pedro Sánchez lo ha engañado varias veces, que se reunió con él y le habló de un convenio de carreteras que no llegó nunca. La última reunión se celebró el pasado 16 de noviembre. Después de eso se firmó el convenio de carretera el 22 de diciembre y era porque se acababan los días. Pero se firmó el convenio de carretera. Que no se firmó con el Partido Popular después de 7 años, se firmó con el Partido Socialista. Y ahí está. Y ahí tienen los recursos y ahora tienen que solventar los problemas que tiene Canarias. Claro, y las perras que dijeron que había que dar por parte de ese convenio de carreteras de épocas del Partido Popular, la han sumado ustedes al superávit, no quieren darla, el superávit tampoco se lo pueden gastar en lo que quieren, tiene una serie de condicionantes. Pero esas son las reivindicaciones del presidente Clavijo, que es libre de decir lo que entienda oportuno, pero de la misma manera que el gobierno de España... Y Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, que tiene relación con todas las comunidades autónomas, también ha celebrado encuentros y ha planteado una hoja de ruta para ir cumpliendo acuerdos con las comunidades autónomas. Y evidentemente todo lleva un ritmo, pero el nivel de exigencia con el Gobierno de España para que en apenas 8 meses cumpla con todo lo de esta comunidad autónoma y los del resto de las comunidades autónomas, entiendo que el Gobierno de Canarias... Una comunidad autónoma al que le nieguen agua para el riego, que le nieguen... Pero los acuerdos se están firmando. ¿Pero cuándo? Se van firmando. Vamos a ver, al principio de esta entrevista dije lo siguiente. Cuando se cuenta con un presupuesto prorrogado hay una serie de restricciones y limitaciones. Estamos hablando que el actual presupuesto está prorrogado con un 50% de ejecución y por ley se puede llegar al 70%. Esas son las limitaciones de carácter técnico. Si hay convenios que efectivamente por urgencia o por imperiosa necesidad se debe articular, está el Consejo de Ministros, como bien comentó Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, para firmar el convenio del PIEC, el de los 42 millones de euros. Y así se han ido articulando convenios. Pero no ese discurso de se le niega, se maltrata. Creo que desde la perspectiva de la colaboración institucional, los acuerdos irán saliendo. Pero vamos por el 4.º mes del año y se pretende que todo lo articulado en un ejercicio se cumpla. Claro, es que si entiendo que responde a un calendario electoral. Héctor, que pero usted ha hablado cantidad de veces. Cuando estaba el Partido Popular gobernando no tenía usted esa paciencia. Siempre la he tenido. Siempre la he tenido. No tenía esa paciencia, denunciaba todas aquellas cosas. Siempre he considerado esencial y fundamental la colaboración institucional. Sí que veo excesiva la agresividad con la que se ha empleado el Gobierno de Canarias con el Gobierno de España en todos y cada uno de los acuerdos o de los temas que han sido objeto de diferencias entre los dos gobiernos. Y eso, desde luego, no es de recibo. Lo digo desde la más absoluta responsabilidad. Soy consciente de lo que digo. Creo que hay mimbres, sí, creo que hay mimbres para reconducir la situación, creo que el diálogo es el mejor ingrediente para poder articular políticas públicas y en eso se tienen que emplear los responsables. Claro, pero fíjese, Héctor, para arreglar el tema del 75% entre usted y Ángel Víctor Torres, que tuvieron que ir allí con una manguera para echar agua a un fuego que se había prendido y nadie sabía quién lo había incendiado, aunque todo el mundo sospechaba del señor Ábalos. Después vino el asunto del convenio para la agricultura, para el agua de riego, y otra vez tuvieron ustedes que
que movilizarse para que lo entendieran, ha habido que intervenir en varias cuestiones y da la sensación de que allí es un no permanente y bueno, porque tenemos ciertas personas que se comprometen a ese diálogo como puede ser usted o Ángel Víctor, pero es que eso no lo hacen con ninguna otra comunidad. Yo estoy también convencido que si no contáramos con un calendario electoral tan cercano, no serían televisadas todas y cada una de los expedientes que se van firmando entre dos administraciones, pero es mi opinión. Ya, pero fíjese, se ha denunciado estos días 45 proyectos de investigación en la Universidad de La Laguna, tanto en la universidad como pueden ser en los hospitales, paralizados precisamente por el tema del superávit. Para eso tenemos un ministro que se supone que... Pedro Duque. Sí, pero que parece que solo está para los asuntos del astrofísico, pero para el resto de las investigaciones como si no existiera. Bueno, Pedro Duque tiene un buen equipo, ¿eh? Y en el ámbito de universidades también. Yo creo que... ¿Y entonces cómo se explica esto? No, pues lo acabo de decir, hay limitaciones dentro de un presupuesto prorrogado que realmente dificulta la gestión. Y por eso dije también en el primer momento de esta entrevista que con un presupuesto prorrogado con estas limitaciones, por eso el presidente del gobierno... No, pero yo estoy hablando del superávit, que son unos fondos que tiene el gobierno de Canarias, que lo tiene... Sabe usted que el superávit no es solo lo que no se gastan, sino lo que recaudan también de más, ¿no? Eso no se lo voy a explicar a usted, que conoce perfectamente el asunto. Pero tiene un superávit al que además le han sumado una serie de millones de los que no han venido y que se han sumado ahí, que según... Se pueden destinar a inversiones financieramente sostenibles, como bien ha... Pero no para proyectos de investigación, no para contratación de personas. Se puede comprar los aparatos, pero no puede contratar usted los profesionales que manejarán esos aparatos. Entonces, ¿para qué nos sirve? En el arte de la política está el buscar soluciones. En eso tienen que emplearse. Claro, pero estos son normativas nacionales. ¿Cómo arreglamos eso, Héctor? Bueno, pues repito, sentándose a negociar, pero también siendo proactivos del Gobierno de Canarias, porque cuando nos sentamos con el Ministerio de Política Territorial y planteamos si somos conscientes y conocedores de estas dificultades que nos las vamos a encontrar, que sean proactivos y los eleven en un primer momento, y no cuando se da el problema. Quiero decir que todo tiene solución, pero evidentemente hay que encauzarlo desde la buena voluntad. Si lo que hacemos es denunciar y maltratar al Gobierno de España constantemente, cada paso, cada acción de gobierno, una agresión, y el diálogo viene después, entiendo que no es el cauce adecuado para que dos administraciones puedan ir de la mano. Yo recuerdo al principio de esta legislatura en el Parlamento de Canarias, era diputado, estaba en la mesa del Parlamento, el principal activo, uno de los principales posiciones del presidente del Gobierno de Canarias en la actualidad, Fernando Clavijo, era el buen rollito, el recuperar las relaciones con Madrid, era muy importante, deterioradas después del anterior Gobierno de Canarias, liderado por Paulino Rivero. Hoy esa realidad es completamente diferente, provocada precisamente por esa dinámica de confrontación. Yo apelo también al buen rollito de Fernando Clavijo. Si en aquel momento era posible recuperar y restablecer relaciones con el Partido Popular, que lo haga ahora, porque yo lo veo como se sienta con el presidente de la Comunidad de Madrid o con Feijóo y establecen nuevas dinámicas también de frente común contra el Gobierno de España. Pero es que eso es muy difícil de llevar a cabo, Héctor, cuando te sientas con el presidente del Gobierno de la Nación en la Moncloa y cuando sales de allí has salido sin nada. Es decir, ¿cuántos encuentros se han producido entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo y no hemos tenido nada al final? Porque, recuerde usted, han sido al menos 3 entrevistas, varios desprecios en medio de esas entrevistas. Lo curioso es que se ha cumplido más en estos 10 meses con Canarias, se han cumplido más convenios. Por ejemplo, el convenio de carreteras. ¿Cuándo fue el último convenio de carreteras que se firmó? ¿Qué partido firmó un convenio de carreteras? Una adenda la firmó el Partido Popular en el año 17. En el año 18 lo ha firmado. El Partido Popular lo que hizo fue incumplir el convenio de carreteras anterior, que ya hay una sentencia que obliga al Gobierno de España a transferir unos recursos al Gobierno de Canarias. 4 veces lo incumplió, 4 años Exacto. Dicho desde esta perspectiva, se firma el convenio de carreteras, se firma el convenio de infraestructuras turísticas, se va a firmar el convenio... Se va a firmar, ¿no se ha firmado? Ya lo comunicó Magdalena Valerio. Sí. En fin, yo creo el de infraestructuras educativas, Héctor, que no se ha firmado, que tenemos a niños en barracones, que es un dinero que tiene que venir del Estado, que a todas las comunidades le va. Aquí hay un convenio que no se ha firmado. No a todas las comunidades autónomas. No se ha transferido a todas, pero en cualquier caso... Repito, estos son gestiones del Gobierno de Canarias que debe articular y solventar con el Gobierno de España. Pero aquí, yo lo que he visto en estos 10 meses no lo he visto en la etapa anterior en política, de confrontación excesiva con un Gobierno de España en lugar de tender puentes para dialogar y buscar puntos. Claro, pero en algún momento se tiene uno que cansar de tender puentes. Yo me pregunto, ¿por qué no se cansó el Gobierno de Canarias con el anterior Gobierno que tampoco firmaba convenios? Ya, pero ahí venía el dinero ese de infraestructuras educativas. ¿El de carreteras llegó en algún momento? No, el de carreteras, le insisto, se firmó una adenda en el año 18
17 y estaba pendiente de firmarse el del año 18, que ya se había dicho en mayo del año pasado que se iba a firmar. Luego vino la moción de censura y se cayó todo. ¿Se acuerda usted que vino Ábalos? Los 1.200 millones. Sí, pero ¿se acuerda usted que vino el señor Ábalos a un meeting en La Palma a principios de agosto, que llevaban 20 días en el gobierno, y dijo, en septiembre lo firmamos? No se firmó hasta el 22 de diciembre y se le fue prorrogando. ¿Se acuerda que se planteó una entrevista del señor Pedro Sánchez y Fernando Clavijo para hablar de ese asunto? La tuvieron el 17 de noviembre y no salió de ningún acuerdo. En las vacaciones de Pedro Sánchez en Lanzarote, durante las Navidades del año 18, se le pidió una entrevista que tampoco se concedió. A lo largo de todo este tiempo no ha habido sino desencuentros. Es como si dijeran, como no apoyaron en la moción de censura, pues que le den. Eso no es así, desde luego que no. El Partido Socialista siempre ha respetado y apoyado a Canarias. Lo que sí es cierto es que en estos 10 meses solo se ha hablado de la mala relación del Gobierno de Canarias provocada, esa confrontación permanente como estrategia para camuflar la mala praxis aquí en este territorio. Yo repito, eso lo vivimos en el Gobierno de Canarias cuando estábamos en pacto con Coalición Canaria, el Partido Socialista. La responsable de los problemas de carreteras era el Partido Socialista y solo estuvimos 1 año y medio, y lo estamos viviendo ahora que estamos en el Gobierno de España. Yo lo que pido es responsabilidad en el ejercicio de la acción pública, de verdad, más allá de los errores que se puedan tener del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, y lo que pido es responsabilidad y trasladar un mensaje también, siendo conscientes de que la ciudadanía es conocedora de lo que sucede. Lo que no puede ser es que se justifique que no se ha firmado el convenio de carreteras, los graves problemas que tiene Tenerife y los graves problemas que tienen las islas. Y lo que sucede, tenemos campañas, incluso se da una campaña de confrontación por AENA, por el edificio. El proyecto que estaba comprendido, que se está ejecutando ahora en Tenerife Sur. ¿Qué idea tiene de ese edificio, Héctor? No, lo que considero para Tenerife Sur es que es un aeropuerto que se ha quedado obsoleto. Nosotros, como destino turístico líder, como territorio líder, como región líder, debe contar con un aeropuerto a la vanguardia de este país y del contexto internacional. Pero también es cierto que el DORA, que es el instrumento que comprende todas las obras, ya comprendía esta obra. ¿Por qué no fue denunciado con anterioridad? ¿Por qué no se exigía esto con anterioridad? ¿Por qué se espera a que se inicien las obras para montar el numerito? Claro que lo que planteamos es que para el próximo instrumento que comprenda las nuevas obras se incorpore la segunda terminal, la segunda pista, y ese aeropuerto realmente cuente con las características de un destino como Tenerife. Sí, Canarias es una región. ¿Pero entonces cuántos años tenemos que esperar para eso? No, eso se abrirá en el próximo... Eso se está planteando ya, la apertura de los nuevos proyectos a presentar en el nuevo DORA. Por lo tanto, yo lo que pido Pero ese DORA va a durar hasta el año 2022, creo que era, el que está ahora vigente, ¿no? Sí, pero se aprobarán nuevos instrumentos o se pueden aprobar con anterioridad. Lo cierto es que ese DORA y esa obra que se estaba ejecutando ya estaba aprobado por Consejo de Ministros. Sí, pero ya ha salido a licitación, ahí no se ha puesto un ladrillo, ¿no? Entonces, oye, no podemos decir, insisto, ese edificio no se puede dejar para hacer un edificio. Yo lo que considero que esas obras se deben ejecutar y se deben incorporar la segunda terminal y se debe ir ya a la segunda pista. Eso es lo que consideramos y entendemos prioritario para el Partido Socialista, y no perder inversiones que puedan beneficiar, como es el caso, a un aeropuerto como es el de Tenerife Sur. Pero usted, por ejemplo, que usted es del sur, ¿no? Sí. Conoce como nadie algunas de las aspiraciones que tienen ustedes con el tema de Fonsalía, como alternativa a los cristianos. En los cristianos se tarda más en salir del muelle que en el trayecto de La Gomera, ¿no? Sin embargo, lo que ha dicho la demarcación de costa es que no contempla un puerto en Fonsalía. Entonces, hemos estado perdiendo el tiempo todo este tiempo. Es cierto que hay dos realidades. Primero, que efectivamente el puerto de los cristianos ya no da más de sí, un desarrollo urbanístico en el núcleo de los cristianos que no da margen, es decir, a crear arterias que puedan descongestionar la salida y la entrada de ese puerto. Por lo tanto, se plantea estratégicamente, con el respaldo de todas las administraciones canarias, también en su momento del Gobierno de España, de este puerto en Fonsalía, que consideramos fundamental como enlace interinsular. Además comprende un espacio comercial, también un desahogo en la componente de infraestructura. Por eso se articuló en el anillo insular el ramal que va directamente a Fonsalía, que es la vía rápida que enlazaría con el anillo insular. Es decir, toda la red de infraestructuras se han ido adaptando también a ese puerto. Ese puerto no es negociable desde la perspectiva de que una administración entienda que debe contar con unas características u otras ese proyecto. Debe seguir en la senda para su ejecución real, porque es digamos que ahí nos jugamos mucho nosotros como territorio. Evidentemente, desde el Gobierno de España el objeto es impulsarlo, más allá de la consideración técnica en un momento determinado que se pueda dar sobre el proyecto. Pero desde luego ese proyecto cuenta con el respaldo y el apoyo total y absoluto del Partido Socialista. Y lo conozco a la perfección de mi etapa en el ayuntamiento. Costa ha dicho que no cabe un puerto ahí.
Yo lo que tengo constancia son de los informes sectoriales contradictorios con el proyecto que definitivamente fue elegido como proyecto a desarrollar, y se contaba con muchas dificultades para el tema de la financiación, que era lo que estaba ahora mismo dificultando Pues, el avance. hay un informe de Costa que dice que no ve un puerto en ese sitio y que no lo contempla. Entonces, todo esto que hemos estado hablando durante tiempo sobre ese tipo de acciones, al final se queda en agua de Hay una borrar. posición firme del Partido Socialista en Tenerife, en Canarias, que apoya ese proyecto. Ya, y pero también no el te Gobierno de referir, España. esa competencia sigue estando en manos del Gobierno Sí, central. pero bueno, ya nos preocuparemos. Hay un ministerio, que es el Ministerio de Transición Ecológica, que es cierto que hay aspectos que hay que mejorar en ese ámbito, y es competencia, desde luego, del Gobierno impulsar esta iniciativa, más allá de los informes puntuales que se puedan dar. ¿Estos son técnicos. los principales hándicaps que se está encontrando en esta campaña electoral, Héctor? Este tipo de cosas. Explicar la relación de dos gobiernos, el que sean ustedes los malos en este tratamiento. No, pero yo creo que partimos de esa base, es decir, 10 meses de confrontación total y absoluta con un gobierno de España que, afortunadamente, la ciudadanía, antes hablábamos de encuestas que nos da el Partido Socialista como todas las encuestas le da como primera fuerza. Quiere decir que el Partido Socialista se ha empleado, ha hecho una buena labor con 3 objetivos: seguir en la senda de crecimiento y generación de empleo. En eso nos hemos empleado a fondo y los resultados están ahí. Estamos respetando los objetivos de déficit de la Unión Europea. El segundo punto, estado de bienestar, potenciando iniciativas de protección social, subida del salario mínimo y medidas de calado, protección para mayores de 52 años desempleados. Y luego, el tercer punto, el de dignificar las instituciones, que es el objeto por el que hoy estamos en el Gobierno de España, después de esa moción de censura. Y se le dio la oportunidad al presidente Mariano Rajoy en aquel momento de si dimitía, de que no prosperase la moción de censura. Él decidió no hacerlo. Hoy está el Partido Socialista gobernando. Quiero decir que, en líneas generales, la imagen, la proyección y el trabajo que se ha realizado es bueno. En esta comunidad autónoma ha existido desde el minuto cero una línea de confrontación con el Gobierno de España. Entiendo que posiblemente se han cometido aciertos y errores que hay que explicar, pero yo entiendo que el objeto de una campaña electoral es plantear lo que se persigue en los próximos 4 años, que es nuestro objetivo de gobierno y también de trabajo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, los que se presentan a listas al Senado. Y en eso nos estamos empleando también, explicando proyectos para nuestro país, ¿no? Yo creo que España ha ganado mucho. España ha ganado presencia y fuerza en el contexto europeo, en ese proyecto debilitado, con todo el ruido que ha habido con el Brexit. También en el contexto internacional, la presencia del actual presidente Pedro Sánchez, yo creo que se ha dejado notar en materias como la inmigración y en otros temas de especial relevancia para Europa. Y eso la ciudadanía está tomando buena nota de esa buena gestión. Pero, por ejemplo, con usted tuvimos grandes esperanzas de que si iba a estar en el ministerio, en algún ministerio, si iba a tener una cartera. Pero bueno, estas cosas hay que tomárselas con mucha calma, porque siempre se lanza la campana. También, ¿por qué no? Porque es cierto que también se hablaba de un gobierno de 3 meses, de 4 meses. Luego, mira, al final, si no recuerdo mal, al 8º mes ya se estaban convocando las elecciones, o 7º mes prácticamente, ¿no? Pero bueno, con tranquilidad. Es un gobierno breve, un gobierno que todos sabíamos perfectamente que el recorrido era más bien corto. Y ahora afrontamos las elecciones, que la ciudadanía ponga a cada formación política en su sitio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo espero que confíen en el proyecto socialista, que es el proyecto que ha ayudado pues, a posicionar a España, ¿no? Bueno, les hablaré a lo largo de esta campaña. Muchas gracias, Héctor, placer. por estar aquí en este Políticamente Incorrecto. Héctor Gómez, que ha sido nuestro último entrevistado antes de que llegue los tiempos de la pasión, en este miércoles santo. Fíjense ustedes con la presencia de Fernando Clavijo en el juzgado en el día de hoy. Gracias por la atención. Enrique, todo tuyo en este último programa antes de que empecemos con el Día del Amor Fraterno, que es mañana. Bueno, hasta aquí nuestra oferta de hoy. Confío, espero, deseo que ustedes hayan mostrado interés, supongo que sí, y hayan, como todos nosotros, aprendido un montón de cosas que no sabíamos esta noche. Este programa se llama Un Día Más, lo emitimos por el Día Televisión. Vanessa Luz Ravelo es la que lo despide siempre con la información meteorológica. Nos vemos el lunes en este programa, pero antes el viernes, en la procesión magna de la Laguna. Hasta entonces, y de Weimar también, pero a mí, aunque no me vean, me escucharán el viernes desde la Laguna, como ya viene siendo costumbre en los últimos años. Venga, hasta ese día y en este programa el lunes a las 9.
Buenas noches. Para mañana jueves en el norte se espera predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas, principalmente en medianías. En el resto de vertientes, intervalos nubosos. En cumbres centrales, poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero descenso. Y el viernes nos espera una jornada con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas con pocos cambios y el viento soplará de componente norte y será fuerte en cumbres de las islas de mayor relieve y en sus vertientes este y oeste. Y ya para la jornada del sábado se espera en el norte de las islas de mayor relieve probabilidad de lluvias que serán en general débiles y ocasionales, sin descartarlas en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Esto es todo, regresamos el próximo lunes con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.